Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir y bueno, pues siguiendo las pautas de los debates en la sede, en la UA, y siguiendo los debates que organizamos desde es.cultura, hoy tenemos la oportunidad de poder hablar de un tema, yo creo que muy importante, como es el modelo cultural de ciudad. Para ello tenemos unos ponentes que nos van a expresar sus ideas, pero que entendemos que también las personas que estáis aquí tenéis mucho que decir y que aportar. Entonces, bueno, pues vamos a empezar el acto. Guillermina nos introduce. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Bueno, como sabéis, intentamos que los perfiles de las personas que se sientan aquí sean muy eclécticos, muy multidisciplinares, porque lo que queremos es eso, es abordar todas las áreas, todas las disciplinas, y son creadores y gestores culturales, con lo cual conocen su profesión, la profesión artística, la mayoría de ellos, y conocen el área donde se mueven, ¿no? Porque han intentado generar proyectos o están en ello. Y bueno, el tema es, ¿existe un modelo cultural de ciudad? ¿Qué modelo cultural queremos? ¿Qué modelo cultural tenemos? ¿Qué modelo cultural podemos tener? ¿Es posible? Hay una serie de necesidades que creo que en los debates previos que hemos tenido, reuniéndonos con todos ellos, pues han surgido unas preguntas básicas, ¿no? ¿Es posible crear un modelo cultural en Alicante, para Alicante? ¿Cómo? En Alicante se realizan muchos eventos a cargo de profesionales con mucho talento. En esto hemos coincidido todos. ¿Qué es necesario para que estos eventos, estos creadores y sus obras tengan una repercusión como mínimo nacional? Hoy sabemos que lo local es importante, pero lo local sin lo internacional pues tampoco puede ser, ¿no? Al igual que lo internacional, si no tiene una base local, pues aquí también se queda flojo, ¿no? Es necesario que las diferentes disciplinas se unan para conseguir un objetivo común, el que la cultura llegue a toda la ciudadanía y sea un motivo de proyección, de valoración, incluso de riqueza económica. ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Cómo crear una agenda cultural para evitar el solapamiento de eventos o de temporadas yermas sin interés, ¿no? Dentro de las diferentes vías que utilizan las instituciones para promover la cultura, ¿cuáles creéis que son las pautas para mejorar el modelo existente? Pensar la relación entre la institución pública y la privada, y la empresa privada. ¿Hay modelos de éxito que podamos imitar? ¿Cómo creéis que puede entrar la empresa privada en la dinámica cultural de la ciudad y de la provincia? Bueno, pues se citaron muchos eventos que han tenido una trayectoria en Alicante importante, como el certamen de música contemporánea, el certamen de teatro de autores, el premio de música Óscar Esplá, Música 92. Estos todos han desaparecido, aunque tuvieron mucho éxito. Luego también podríamos hablar del Misteri d'Ells, que lo tuvimos en el debate anterior sobre patrimonio musical, el máster de guitarra. En fin, tenemos autores de gran relevancia como Eusebio Sempere, Óscar Esplá, Zorín, Los Bañuelos, Emilio Valera, Gabriel Miró, autores contemporáneos que están haciendo verdaderas maravillas, están siendo premiados en certámenes nacionales e internacionales. ¿Dónde están esos autores en la cultura de Alicante? Bueno, pues una de las palabras que existían era profesionalización de los autores, financiación de los proyectos culturales y visibilidad de estos proyectos. En fin, hay muchas más cosas que yo creo que van a salir a lo largo de los debates y no me voy a extender y vamos a pasar la palabra y, por supuesto, contamos con vuestra intervención. De hecho, os daremos al final unos emails porque como sabéis que tenemos una semana entre un debate, la primera jornada del debate y la segunda, la semana siguiente, el miércoles siguiente, para que nos mandéis preguntas y en las horas de hoy no nos ha dado tiempo, ¿no? Bueno, pues pasamos a presentar a Iván López, disculpa. Bueno, lleva el Festival Máquina en las... Bueno, yo lo dije Leticia. Yo hago solamente la parte de los talleres. Llevo la parte de los talleres con menores. Pues enciéndete ya vale. La cosa. Bueno, es consultor, gestor cultural. Es también periodista, colaborador en periódicos tan importantes como el ABC, El Mundo, El Salto, La Vanguardia. En Estados Unidos ha trabajado para eventos como Maximum Rock and Roll, de música. Consiguió un premio para la guía de la historia de la música pop de la Comunidad Valenciana por el Instituto de Cultura de Valencia, en fin.
Trabaja para la Fundación Mediterráneo con el ciclo Sonidos Globales. Ha trabajado para la Casa Encendida durante muchos años con un proyecto también Experiment Club. Bueno, está centrado en la cultura urbana y en todas sus proyecciones. Y bueno, pues eso lo he dicho. Está en el Festival Máquina y, en fin, a hablar. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Y si es posible hacer un plan cultural para Alicante, hombre, sí que es posible, obviamente, ¿no? Planificar siempre se puede. Lo que pasa es que hay que tener, digamos, como primero, yo creo, sobre todo, conocer los datos. Hacer un estudio, ¿no? O sea, si no estudias cómo es el panorama, ¿no?, y el ecosistema cultural y productivo y económico, pues no vas a poder sacar, digamos, lo que es necesario o por lo menos, diseñar las políticas necesarias para el objetivo que tú quieres alcanzar. Yo siempre tengo, con todo esto, bueno, voy a empezar un poco para dar unos datos sobre la cultura. Voy a dar unos datos de la Comunidad Valenciana, pero que están centrados más que nada en Castellón y Valencia, porque de aquí de Alicante no tenemos. Voy a citar este estudio, que es de una cátedra que se llama Concult, que es una cátedra de la Facultad de Economía, bueno, de la facultad en la que yo estudié, aunque yo no estudié Economía, estudié Derecho y Ciencias Políticas, pero bueno, justo a la facultad pegada y acabé colaborando ahí. Estas estadísticas, que son más o menos los últimos datos de Concult, estos de 2021, pues hablan que la situación, por ejemplo, voy a dar los datos de la situación profesional de los agentes culturales. El 42,9% es autónomo. En general podremos pensar que serán falsos autónomos, que es algo, desgraciadamente, bastante extendido en la profesión. El 23% es asalariado. El 16,7% es pluriempleado. O sea, es, digamos, como un hobby. Después un 8,3% es propietario gerente con trabajadores y un 5,9% trabajador en situación irregular. O sea que el panorama, pues, hombre, digamos que en el sistema productivo pues no tenemos a la cultura como muy presente. Después, en cuestiones de facturación, llegan a los 15.000 euros anuales el 30,2%. De los 15.000 a los 30.000 anuales, que la horquilla es bastante ya grande, solo el 18%. La horquilla de los 30.000 anuales la supera solamente el 9,3%. La de los 50, el 8,8%, que casi justo coincide con los que son propietarios o gerentes de alguna empresa, y un 21,7% sí que dice superar los 100.000 euros anuales. Después los números de empleados, porque también es importante esto, porque hay que tener, estos datos los estoy diciendo porque sobre todo hay que tener en cuenta que la cultura es una industria, no es una cosa de hippies, de bohemios y de gente así que, pues bueno, pues nos juntamos y hacemos música o poesía, pintamos unos cuadros, no. Es una industria que genera puestos de trabajo y que, en general, casi cada euro invertido en él se multiplica. Y no solamente tiene un multiplicador, digamos, como económico, sino también un multiplicador de efectos sociales y de muchos tipos de efectos. Bueno, voy a seguir con el número de empleados por esto, ¿no?, por el hincapié que he hecho de que es una industria. El 55,4% tiene 0 empleados. Hombre, esto, en general, ahí en la cátedra se lee, pues, lo que hay es un fraude de ley bastante palpable, pero bueno, que es todo lo de los falsos autónomos. El 15,4% asegura tener entre 1 y 5 empleados. El 7,1% de 6 a 10 empleados. El 9,8% entre 11 a 50 empleados. Y más de 50 empleados, 7,3%, que ya os aviso yo que, en general, coincide con las instituciones públicas. Después, bueno, empresas culturales por sector. La verdad es que la Comunidad Valenciana se cubre casi todos los sectores, porque voy a hablar y cuando digo todos los sectores, digo desde el diseño de joyas, de videojuegos. Es verdad que los porcentajes ahí en esto sí que reflejan que hay una actividad bastante intensiva. Y después lo que sí que voy a dar, que este es el dato de Funcas, en su anuario que hace de Economía y Cultura, que aquí se queda la aportación, este es a nivel español, las actividades culturales, su aportación al PIB, desde 2000, estos son datos de 2015, 2016, 2017 y 2018. A pesar de que tenga la fecha 2021, lógicamente los datos que se han cogido son datos de años anteriores. Pues
su aportación al PIB es del 2,5%. No es poco, pues es bastante. Del 2,4 en 2016, bueno, se ha mantenido con 2,4 hasta 2018. Pero es que a esto, si le añadimos, y aquí es lo importante, todas las cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual, ese impacto en el interior bruto sube un punto. O sea que estamos hablando de un 3,4%. Un 3,4% del Producto Interior Bruto español podemos decir que tenemos una industria, pero sobre la que no tenemos planificado nada, como si tienen Francia, Noruega, Suecia y demás. Lo que pasa es que hay que estudiar qué es lo que pasa en España, cuál es, pues, por ejemplo, también, puedo decir el dato de, por ejemplo, cuál es el salario más frecuente en España. Está por debajo de la media europea, de la tabla, son 1.600 y algo, mientras que el salario más frecuente en Europa es de 1.975. Claro, todo esto es importante a la hora de qué plan vamos a hacer. Y lo digo porque, claro, hay que tener, ¿no? Yo es que es un marco teórico que utilizo siempre, que es el de la teoría general de sistemas. Esto me lo enseñó un profesor bastante bueno que tuve. Y se intenta hacer una teoría general de sistemas porque se entiende, bueno, esto surge de Robert Wiener, que es el matemático y filósofo y es el padre de la cibernética. Es un señor que murió en el 64, todavía no había ordenadores, pero el señor hizo este marco teórico que es muy bueno. Porque Wiener evidenció que los fenómenos de la retroalimentación y la sincronización están presentes en la naturaleza, la sociedad y las máquinas creadas por el hombre. O sea, que es algo que siempre podemos utilizar como marco teórico para todo. Y que además ambos son necesarios para mantener una organización efectiva y en equilibrio de los sistemas dinámicos y complejos. La sociedad, la industria, dinámica y compleja. Wiener diferenciaba entre dos sistemas, ¿no? Para tener el marco teórico. Un sistema simple es aquel que ante el mismo estímulo ofrece la misma respuesta, y un sistema complejo es aquel que es capaz de cambiar la respuesta ante el mismo estímulo, porque entiende que la realidad es dinámica. Claro, aquí se encuentran unos niveles. ¿En qué niveles encontramos esa retroalimentación, esa sincronicidad en la cultura? Pues en el sistema institucional, es muy importante mirarlo, sistema productivo y los agentes que operan en el sistema productivo. Porque además la gestión cultural no solo trae o genera un producto cultural, sino que detrás hay no solamente gestores, los que lo agendan, productores y un montón de trabajos alrededor. Yo no voy a hablar solamente del cine, también en la música y en todo. Y nada, para empezar yo creo que lo que habría que hacer es sobre todo hacer ese estudio. Y después ya, bueno, yo termino para después seguir con el debate. Vamos a darle la voz a Mariano Sánchez. Bueno, pues como todos sabéis, creo que es sobradamente conocido, Mariano es escritor, profesor, periodista, ha colaborado, ha trabajado, ha sido director y redactor en periódicos tan importantes como El Periódico de Cataluña, Diario 16, El Mundo Diplomatic, semanarios como Tiempo Actual, Primera Plana, Interview, Madrid Económico. Ha sido redactor de tribunales, con lo cual conoce una vida muy importante de nuestra realidad, de nuestra historia y de nuestro pasado y presente. Reportajes sobre la corrupción policial, en fin. Aquí te traemos como creador, como hombre de la cultura, aunque sabemos de tu bueno, carácter. Vosotros sois así de viciosos, ¿no? Sí, nos lo hemos ganado a pulso. Bueno, la creación literaria, yo creo que cubres todos los registros: novela policíaca, poesía, guión de cinematográfico. Has dado clases en el Centro de la Ciudad de la Luz sobre guión cinematográfico. O sea, también tienes un perfil muy... Y bueno, te conoces la historia de Alicante, la ciudad de Alicante y... ¡Ale! ¡Avanti! Bueno, no he empezado todavía. Bueno, desgraciadamente conozco la historia de Alicante. Alacant Blues y Alacant... Bueno, vamos a ver. El problema para mí está en que antes de plantearse un modelo de cultura hay que ver el modelo de ciudad. Porque claro, a veces hace 30 años, pongo 30, podía poner 40, Alicante era una ciudad de servicios. Ni siquiera era una ciudad turística. El turismo se centraba en la playa de San Juan y punto final.
hasta los bares estaban en la playa de San Juan. Había que irse allí a tomar copas. La ciudad estaba muerta en agosto. El modelo de ciudad se planteaba. ¿Qué modelo de ciudad queremos? ¿Qué modelo de ciudad queremos? Y hubo debates, los partidos políticos escribieron grandes textos, escritos, no sé quién los redactó, pero muy bien redactados. Cada vez que hay elecciones municipales, la ciudad que queremos, la ciudad que queremos. El problema que hay es que el modelo de ciudad es la clave para mí. Estamos en una ciudad que tenían un plan, los poderes públicos y económicos de la ciudad, de que se fuera una ciudad turística, y mi experiencia, yo que vivo en frente a los franciscanos, mi experiencia es que lo han conseguido, es una ciudad turística. Vienen los guiris, se han creado los nuevos viviendas para turistas que vienen y van, los que aquí llaman veladores, las terrazas lo ocupan todo. Alicante se convierte en un gran bar que ya se planteaba antes, ya vamos a convertir esto en un gran bar, ¿no? O sea, quiero decir que el modelo de ciudad está claro, queramos hacer lo que queramos. Y un ejemplo que demuestra que el modelo de ciudad está claro es que está lleno de espacios vacíos. Los poderes públicos, los no tan públicos, a fabricar espacios, poner espacios, y luego no hay nada dentro. No se hace nada, están cerrados. Y no paran de inaugurar nuevos espacios, ¿no? Hay la estación de autobuses, que no hay quien aguante eso con el ruido que hace, otro espacio más. Pero ahí no se hace nada. Y no porque no hay un plan, porque no hay un plan municipal, no hay un plan provincial, porque los poderes públicos en esta ciudad, desde siempre, la cultura ha sido como las Marías que estudiamos en el colegio. Religión, gimnasia y formación del espíritu nacional. Y las buenas eran matemáticas, filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el problema es que partimos de la base de que la cimentación de esta historia es muy demencial, desde mi punto de vista. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Bueno, pues da lo mismo, porque queramos nosotros lo queramos. Está claro que la ciudadanía no importa nada. Perdonad que sea así, pero tenéis el ideal como ejemplo. La falta de sensibilidad brutal hacia lo alicantino es acojonante. Acojonante. Pero todo el mundo juega, es como una ruleta, ¿no? Se echa la ruleta y, bueno, parece que todo el mundo juega. Entonces, para mí el problema de base es ese. El problema de base es que cultura, siempre cuando hacen pactos políticos, se lo dan al hermano tonto, al hijo tonto, como se decía en mis tiempos. Perdonad, a lo mejor es un poco xenófobo, pero me da igual, ¿no? El que no tenía ningún interés en el tema, ¿no? Que quería otra cosa, pero se dio en eso. Y bueno, y en eso estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Pasan cosas tan flipantes como que empresas andaluzas que se dedican a los desfiles de modas se conviertan en las empresas que gestionan la Feria del Libro. O resulta que en Alicante, en esta casa, en la Universidad de Alicante, desde hace 15 años, hacemos un festival de novela negra por donde han pasado todos los grandes autores nacionales, y resulta que no lo saben, en el ayuntamiento no lo saben, entonces contratan una empresa ofrece para hacer el primer festival de novela negra de la historia de Alicante. O sea, el desconocimiento para mí es total, y la separación de la ciudadanía de esta gente es total. Y al decir esta gente, me refiero a toda esta gente, desde que yo tengo uso de razón en esta ciudad. No estoy hablando de partidos, aunque unos son más que otros, las cosas como son, por lo menos en la estética. Entonces, bueno, para mí la clave del asunto es ese. Estamos hablando de un modelo que queremos, datos y tal, lo que ha hecho Iván. Vamos a ver, ¿cómo es posible que Alicante no sepamos nada del tema en Castellón, que es más pequeñito que nosotros, por cierto, bastante más pequeño, y la provincia de Alicante, o la ciudad de Alicante, que es la segunda ciudad en población de la Comunidad Valenciana, que Elche es la tercera y Alcoy es la cuarta, o sea, todas están aquí abajo, y resulta que nadie se preocupa de hacer ese plan, ese estudio, esa historia. Pero al mismo tiempo se inventan planes, y entonces resulta que se inventan planes como vamos a hacer una zona forever tomorrow, entre las donde está la fábrica de tabacos, luego combinamos y acercamos hacia Luceros y por ahí. Conclusión, Ortiz, Tizor, está reurbanizando toda la zona donde vivo yo, están haciendo unas aceras maravillosas para que los jóvenes yuppies del siglo XXII, porque hasta el XXII no va a venir ninguno, ocupen ese espacio de los antiguos, siempre copiando. Alicante siempre ha copiado, es tremendo.
parece que es como un déjà vu, ¿no? O sea, yo no sé por qué me han invitado ellos, porque soy un derrotista absoluto, ¿no? Vamos, se lo agradezco, pero es que si no se lo creen, si no estiman esta ciudad, si se la suda esta ciudad y la gente aquí dentro, y todo tiene que ser iniciativa privada, y Alicante está llena de cosas, de sitios donde tocan, cantan, bailan, recitan, que van por su cuenta, es underground, al final sobreviviremos los alicantinos con el underground. Porque desde el punto oficial no hay nada que hacer, no tienen sensibilidad, les da lo mismo. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más porque voy a deprimiros, pero tengo 69 años, quiero decir que algo sé de lo que ha pasado en esta ciudad. Y sé cómo se han hecho las mentiras y cómo nos siguen entreteniendo con gilipolleces, ¿no? Pero en el fondo un plan a medio plazo, un plan a fondo, no lo tienen. Ahora harán uno hasta mayo. Y a partir de octubre dirán, plan, qué cosa más rara. Ahora harán uno, ahora crean la ciudad yo qué sé, la ciudad del cine, como era antes, ¿no? Luego es la ciudad de la urbanización, es la ciudad de las paredes medianeras. Ser conscientes, subiros al castillo y veréis el mejor retrato de Alicante, las paredes medianeras. Y ese es el tinglao. La gente que escribimos, pues escribimos, pero vamos, totalmente al margen de la ciudad, ¿no? Vivimos en esta ciudad como podríamos vivir en Wyoming. No hay ninguna posibilidad. No hay ningún ente público que fomente el desarrollo literario, que facilite la publicación de jóvenes valores que entran en el lío, que haga colecciones de poesía, colecciones para abrir la puerta a la gente que escribe en esta ciudad y que no tenga que caer en manos de los piratas y los terribles, estos piratas de Chichinabo, ¿no? Ahí queríamos incidir un poco en las maneras de profesionalizar y dar... Bueno, yo ya he dado el panorama, ya me puedo ir. ¿No? Bueno. Pero bueno, lo siento mucho, pero es como lo veo. Es para llorar. Bueno, pues vamos a pasarnos a otra generación, a Ágora Reis, ¿vale? Ágora Reis es poeta, tiene una formación, bueno, que ya ha ido haciendo su propia formación, de lo que nos hablará ahora mismo. Es directora de Slam Poetry, un certamen de poesía muy, muy particular, ¿no? De lo que también nos hablarás. Y bueno, tiene la carrera, además de magisterio, tiene la carrera de ciencias del deporte. Luego también tiene un máster en orientación educativa y en marketing online. Y bueno, está en la bolsa de lengua castellana y literatura. En proyecto de investigación, quiero decir, tiene un perfil muy, muy, muy variopinto de lo que nos hablarás un poco y de tu trayectoria también como autora y creadora y la visión que tienes de Alicante desde tu nueva... Póntelo. ¿Hola? Sí. Bueno, de esta ensalada de cosas. Lo he hecho. Ok, está bien. Bueno, yo la verdad es que soy un bicho bastante raro, porque la verdad es que mi lucha en esta vida ha sido siempre encontrar la libertad. Mi vida ya estaba predestinada, ya tenía un trabajo fijo a los 21 años y ya estaba todo hecho. Yo lo único que he tenido que hacer en esta vida es acatar y decir, bueno, y trabajar mucho, claro, obviamente las carreras no salen solas. Pero sí que es verdad que para la primera carrera que saqué, pues ya tenía ese trabajo, entonces yo me dije a mí misma que esa no era mi vida y que, bueno, pues que tenía que ir a por lo que realmente pues me motivaba y vamos, que tenía que decidir mi vida. A partir de ahí fue todo pues crear un abecedario de resoluciones. Entonces mi vida ha consistido en, bueno, ya que me voy, dejo este trabajo que me da mi familia, voy a tener que arreglármelas. Entonces fue pues empezar a estudiar, empezar a decir, no me va a faltar trabajo nunca. Y es verdad, nunca me ha faltado trabajo. Pienso que hay opciones miles y en este mundo de la cultura, pues obviamente que también. Con esto comentaros que todo lo demás fue pues eso, trabajar en mil cosas para seguir formándome, porque pensaba que eso es lo que me iba a
pues a sustentar y dar trabajo. Pero en esta vida me he dado cuenta que realmente lo que te va a dar en sí, lo que te satisface es al final lo que llevas dentro y lo vas a generar tú sola. Entonces yo ahora pues puedo deciros mi pequeña experiencia en el plano cultural. Llevo desde el 2017 en él, y fue porque a raíz de hablar en público, que tenía ese miedo, pues me encontré en Alacant Desperta, que es un festival que gracias y bendito sea a él, pues encontré muchas personas que nunca había visto en mi vida, porque yo ya tenía mi vida hecha y en esa parcela no existía la cultura. Entonces mi objetivo hoy en día es que llegue la cultura a todas las parcelas, porque se puede vivir absolutamente absorto de ella, y en Alicante es lo que se está produciendo. Entonces, bueno, con esto quiero decir, no me quiero enrollar mucho, voy a ir directamente al tema de las preguntas que nos proponían un modelo cultural. Bueno, pues ya que soy docente y tengo 13 años como acumulados en la mochila, siempre ha sido pues la profesión que me ha dado de comer. Y ahora, pues, vinculándolo con la cultura, yo digo que ¿por qué no volvemos a las escuelas nuevas, a las misiones pedagógicas, aquellas que tan integral hacia la educación, ¿no? Como cuenta Eva María Sánchez en uno de sus, en su artículo de TFM de Historia. ¿Por qué no volvemos a esas misiones pedagógicas de culturizar de nuevo a la sociedad? Desde los centros culturales yo pido desde aquí que se realicen más y que visiten más los museos, que salgan a la calle, que vayan los artistas, que se metan dentro de las aulas, porque los alumnos, los niños, las niñas no saben qué es un artista de verdad. Es decir, lo tienen al lado de su casa, son sus vecinos, sus vecinas, y en cambio lo ven en los libros y dicen eso es, ¿no? Pero estamos aquí, estamos cerca, estamos al lado. Entonces, por favor, podríamos hacer que esas empresas privadas que trabajan para los coles por las tardes, esas que llevan todas las extraescolares, que se vinculen al tema artístico, que metan artistas directamente en sus talleres y que directamente hagan pues mensualmente formación, porque el artista debe de tener una seguridad. Y qué mejor que la formación, por ejemplo, para 400 euros mensuales para pagarte el autónomo y poder un poco pues subir esos datos al final de estar dados de alta y mover un poco el mercado. Bueno, eso por una parte. Luego, siguiendo también esta tónica, voy a proponer en las escuelas de verano que sean creativas, y que desde Cultura se pueden crear escuelas de verano creativas. Desde las instituciones ofrezcan, se coordinen, haya una conexión, porque realmente educación como cultura, como sanidad, todo tiene que ver en sí, como por ejemplo los eventos que hacen de las maratones, de triatlón, que se mezclan salud con pues diferentes empresas, tanto privadas como públicas. Creo que en el mundo de la cultura también se podría meter diferentes ámbitos para que, por ejemplo, escuelas de verano, tenemos julio y agosto. Pues ahí es un panorama donde artistas pueden trabajar y nos podemos poner en coordinación, podemos quedar, podemos unirnos y crear escuelas para estas fechas. Bueno, sigo. Habilitación de carteles por todas las ciudades. Hay que poner más carteles, sí, hay gasto de papel, sí, pero es que necesitamos espacios en la ciudad, igual que tienen otras empresas privadas, pues que sean público, ¿no? A veces trabajamos con público y con privado, pero que sí que haya sitios para que pongan cultura. No solamente productos, no solamente... al final tenemos que entrar en esta sociedad capitalista y, pues al final el impacto y todo este tipo marketingiano. Pero, si es con buena intención y con lo cultural, pues mucho mejor. Podemos utilizar ese tipo de por ejemplo,
que no me sale, los aparatos estos lumínicos, no sé cómo se llaman. Pero bueno, esto pues para impactar ahí, pero impactar en el modo bien y con intencionalidad cultural. ¿Qué más? Repercusión como mínimo nacional. Bueno, pues aquí en otra pregunta que nos decían, ¿cómo podemos incidir para lo nacional? Yo, por ejemplo, puedo contar el ejemplo de Poetry Slam Alicante, que sí que es verdad que es un formato que ya está hecho, pero Alicante no lo tenía. Entonces, yo le dije a la gente, oye, vamos a montar esto. Y la gente no se venía. Entonces, al final dije, bueno, pues vamos para adelante y quien se quiera unir, pues ya irá colaborando. Entonces, esto nació en 2018 y es un evento, torneo de poesía, donde hay 7 poetas, 3 finalistas y el público decide quién es el ganador. Aquí en Alicante ha tenido un poco de controversia porque se puntúa. Entonces, eso de que la poesía se puntúe, que la cultura se puntúa, que se estudie el análisis, que hayan datos, que hayan números, no nos gusta. Pero hay que aceptar que, bueno, esto es necesario porque al final es economía, pero, por ejemplo, esto es un juego. Y, bueno, pues es una excusa. Entonces, son 6 meses de torneos mensuales que se van haciendo en diferentes localidades, o sea, en este caso, diferentes sitios. Localidades es este año, porque este año es un circuito provincial. Entonces, este año he intentado abarcar otras localidades para irradiar esa misión pedagógica, pero cultural, en otros pueblos, en otras ciudades, y que se empiece a conocer Poetry Slam Alicante. Bueno, en el año pasado tuvimos un ganador, el anterior, Alfonso Paso. Entonces, la idea es profesionalizar la poesía y el plano poético. Entonces, lo que hemos hecho con Alfonso es darle unos talleres en la sede universitaria. Entonces, él mes a mes ya sabe que va a tener un ingreso, tiene ahí una salida. Entonces, Poetry Slam Alicante tiene formación. Por otra parte, ofrecemos entrenamientos Slam, que eso, pues, una vez que ya contactamos con los ayuntamientos, es otra cosa que le proponemos, que no es oficial, pero que les ayuda a entrenar el evento. Y luego ya están los oficiales, que como decía antes eran 6, y de ahí se saca un representante o una representante de la ciudad. El año pasado fue Pavlovsky, que es de Petrer. No fuimos al Nacional el año pasado. Nos juntamos todas las sedes allí. Es maravilloso porque es gente que también pues organiza, y es como esta mesa que al final tienes mucha identificación. Ganó el Nacional y nos fuimos a Roma. En Roma ganó el europeo, y ahora pues Alicante está en el punto de mira del mundo porque es ganadora en poesía, en Poetry Slam europea, y nos vamos a Brasil en octubre. Entonces esto, pues la verdad es que este año he empezado a mover un montón, tanto la formación como los entrenas, como los eventos, como en la provincia, porque quiero que se sepa, porque se merece Pablo que ese reconocimiento. Pavlovsky se merece ese reconocimiento de haber llegado hasta donde ha llegado. Y bueno, y con esto, con el calor que queremos que tenga, pues para octubre contamos con la ciudad de Alicante y con las instituciones en poder realizar esos eventos. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, pero esto, por ejemplo, es repercusión nacional, incluso europea. De hecho, en esas escuelas de verano, esos talleres de verano que se pueden hacer, se pueden traer gente que ya se ha conocido a Europa, y bueno, pues hay una gran red en que al final pues se puede externalizar todo esto que se está haciendo aquí. ¿Qué más? Valoración, riqueza económica, disciplinas. Vale, aquí lo que yo propongo para valorar un poco más en el sector cultural, si me paso me lo dices porque, vale, para valorizar más la cultura, dar esa sensibilidad. Yo siempre digo que nace en la escuela, nace de los niños, pero pongamos en todo tipo de comercio, en todo tipo de empresa, en todo lugar vamos a incluir el arte, vamos a poner como moda eso. Con esto hay una serie de pasos, ¿no? Está la formación, está la tutorización,
Está el asesoramiento, el acompañamiento y coordinación y la visibilización. ¿Con esto a qué me refiero? Pues que necesitamos un acompañamiento. Es decir, que yo, si me voy a dar de alta como autónoma, además de tener acceso a la información para saber dónde me estoy metiendo, necesito también que alguien me acompañe. Entonces, yo sí que sugiero tener como una especie de mentor o hermano mayor, hermana mayor, desde las instituciones que ya no son como programas como Impulsa, Jam, que yo he sido partícipe en ellas y me ha servido para sintetizar muy bien mi proyecto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, un 1 a 1. Mira, esta subvención, ¿cómo la he hecho? Y que haya pues una persona que esté ahí para asesorarte, para acompañarte. Bueno, eso por una parte. Luego, más adelante decían de plataforma. Vale, ¿cómo no solapar los eventos? Está la inteligencia artificial y la tecnología, la tenemos aquí hoy en día. No podemos obviarla. Sabemos que tampoco nos gusta mucho, que somos mucho de arte plástico y huimos un poco al final de tantas redes y tanto Internet, pero está aquí y podemos utilizarla. Por ejemplo, este sábado hay unas muestras en el Distrito Digital de Inteligencia Artificial. Yo me encanta tocar todos los palos, ya sabéis mi ensalada de currículum. Todo lo que quiero saber al final o lo estudio por oficial o me meto donde tenga que meterme. Y en este caso estoy ahora empapándome sobre la inteligencia artificial y cómo la puedo meter en el arte. Voy a ir para allá y comentaros que existe, y seguro que existen algunas plataformas en donde nos podemos registrar todos nuestros eventos y todas nuestros eventos, y entonces ahí que la misma máquina nos diga, mira, pues tenéis las fechas localizables, o sea, tenéis estos huecos, y entonces tú poner tu evento sabiendo que ahí va a ir gente, porque no va a haber mucha oferta más. Es que eso sería genial. Y yo creo que sí que se puede hacer, porque hay medios para ello. Bueno, medios económicos, pues no lo sé, pero medios tecnológicos sí. Y bueno, ¿qué más habían? Había también alguna pregunta sobre, bueno, sí, sobre las pautas del modelo. ¿Cómo mejorar el modelo? Bueno, sobre todo aquí había puesto que había que analizar datos, y es verdad que Alicante no tiene ningún análisis, y a colación de la inteligencia artificial pues también podemos utilizar el tema marketingiano, el tema de análisis de datos y todo el tema de la data que se pueda analizar, porque tenemos constantemente acumulación de datos, y eso le tenemos que sacar a un partido. Y dicho esto, si no me queda mucho tiempo, agradecer a los ayuntamientos que han acogido la propuesta. Y bueno, que ha sido un placer, y que sobre todo el plano turístico lo tenemos que coger como aliado, porque por ejemplo mi evento, que es también en inglés, pueden participar cualquier idioma, pues estamos abiertos, y muchas veces en la Concejalía de Turismo yo le digo, oye, ¿por qué no publicitamos desde aquí también esto? Porque es importante. Hay que casar las concejalías, no puede ser todo un cajón diferente para todo. Necesitamos una hibridación y un conjunto de conexiones. Y ya, bueno, podría decir y hablar más, pero a lo mejor luego pues en las preguntas y respuestas pues puedo compartir un poquito más. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por invitarme. Mario, pues vamos contigo. ¿Dónde te tengo? Ah, sí, Mario Polis, profesor doctor de la UMH. Esa es nueva, esa universidad. Es ilustrador gráfico, es director de cine, es profesor en Elche en área de estética y teoría de las artes, periodista, colaborador en el grupo editorial Prensa Ibérica sobre artes y nuevas tecnologías, codirector de MyDam, gestión cultural. Ha realizado bastantes publicaciones sobre la historia, los orígenes y la perspectiva del videojuego, un documental maravilloso en el 2021 sobre todo este tema.
la arcadeología. Y bueno, pues sobre todo este mundo de la conservación del videojuego y de muchas... Y en fin, sé también que ha hecho el vídeo la película, el corto sobre artista visual como Susana Guerrero y muchos más trabajos de los que no tenemos noticias, pero sé que los están por ahí. Así que bueno, te toca. Muchas gracias. Pues nada, yo también, antes que nada, pues agradeceros la oportunidad y gracias a los asistentes por venir. La verdad es que me encanta ser el cuarto porque ya hay gente que ya ha puesto los puntos sobre las is y ha dicho unas obviedades terribles, ¿no?, en Alicante. De hecho, cuando me vienen estos temas y estas preguntas, o cuando Guillermina y Eduardo nos plantean estos temas, siempre digo, ¿qué hago? ¿Me pongo en plan Mariano? ¿Me pongo cáustico? ¿Me pongo más positivo, ¿no? Como aquí la compañera, porque es verdad que Alicante es que te obliga a estar en extremos, a jugar en extremos, porque ya no es ni cómo te levantes, es... Joder, las hostias, si me permitís la expresión, que te vas llevando con la experiencia. Yo no soy ni aquí un sabio ni un maestro como Mariano, ¿no?, que tiene más trascendencia en esto, pero ya me llevo unas cuantas de que te van quitando ilusiones y luchas por mantenerlas, porque, bueno, joder, no hay derecho a que nos las quiten, ¿no? Pero lo saben hacer muy bien, ¿eh? O sea, en Alicante. Entonces ahí es un tema de... voy a intentar no repetirme con lo que ya se ha dicho, porque es obvio, bueno, es que estoy de acuerdo en absolutamente todo. Somos una ciudad de servicios, ha habido planes que son, pues eso, unos bluffs muchas veces, y ha habido conatos de luz también, por qué decirlo. Yo creo que aquí todos y todas sabemos lo que supuso la CAM en Alicante. O sea, era quien mantenía la cultura. Tenía que ser un banco, una caja del Mediterráneo, alucinante. Desaparece la CAM y esto, bueno, se ha convertido, si ya era un yermo, ahora muchísimo más, ¿no? Eso para mí pues fue Nosotros trabajamos mucho una temporada con Camón, así que desde mi generación más joven también lo viví y sé que las anteriores a mí lo han hecho todavía más, ¿no?, colaborando con la CAM. Y eso yo creo que fue un palazo para Alicante en general, curiosamente. Y luego ha habido pues conatos de luz que parecía que iba a ser la releche, pues como la Ciudad de la Luz, por ejemplo, o a eso nos vendieron, que yo estuve ahí trabajando como profesor también y profesional del cine. Ya se veían los tiros, ¿no?, por donde iban. Eso Mariano también estuvo ahí metido, se veían venir. Si queréis os puedo, porque yo trabajé para el jefe de prensa y os puedo contar una anécdota. Sí. Luego la contamos. 3. Pero genial, desde el primer día. Entonces todo eso se veía venir, pero esto de hablar de conato de luz porque, por ejemplo, si quitamos todo eso malo, donde yo daba clase, que era el Centro de Estudios Privado de Ciudad de Luz, sí que empecé a haber una generación de jóvenes cineastas que empezaron a crear un tejido que duró muy poco, porque enseguida se tuvieron que ir, pero que empezaban a hacer cosas y nosotros nos podíamos mover, y a través del alumnado, que es muy, muy importante, como tú señalabas, pues se veía ver a lo mejor una pequeña industria incipiente que enseguida se fumó, porque además coincidió con la desaparición de la Canal Nou, ahora reconvertida en Apunt, y la sede que teníamos aquí también. Como veis, yo hablo de lo mío, de lo audiovisual, que es lo que controlo. Y que teníamos aquí en Aguilera, ¿no?, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, a partir de esta situación te preguntas, ¿no?, y esto del arte en Alicante, entonces, ¿a quién le importa? O sea, así os lo digo, con total sinceridad. Porque si nos quitamos a nosotros los artistas y los mínimos aquí en la sala interesados por el arte, creo que aquí se ha dicho directamente, a los políticos que tenemos ni hoy ni ayer le han interesado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Esa es mi pregunta. A ver, la única respuesta que se me ocurre a mí son dos. Si tenemos que implicar al ciudadano y a los políticos, porque es que es a los que veo, que es a los que tenemos que convencer, a nosotros no, ¿de acuerdo? Pues uno, es una incidencia, a lo mejor un poquito más difícil, que es evidentemente en lo que son las escuelas o en los agentes juveniles, digamos, y luego otro es convencer de alguna manera a estos políticos que tenemos delante, sean del partido que sean y del nombre que sean, evidentemente. Aquí no estoy poniendo nombres ni nada. Pero es verdad que, aunque no tuviésemos los datos que ha traído Iván, yo creo que aquí hay una experiencia y una sabiduría que nos la sabemos todos de hace 40 años y más, en la que sabemos la tónica de Alicante y lo que siempre pasa casi cíclicamente. Entonces, bueno, se tiene que intentar siempre, ¿vale? ¿Y a quién le importa? Pues tenemos que hacer que importe. Y entonces mi pregunta va, ¿cómo hacemos que le importe a estos políticos? Porque son los que, una parte, ahora hablemos de la otra parte que tengo en mente, nos van a dar ese dinero, que es muy importante, ese dinero. Porque yo he hecho, como todos y todas, proyectos ilusionantes y sin ganar un duro, o a veces
palmando pasta, como bien dice, y eso al final tiene un límite. Pasado 4 o 5 años la gente empieza a desengancharse, empieza a desenchufarse y dejan de funcionar, desgraciadamente, ojalá. Pero claro, la gente se quema o consigue trabajo en otra ciudad porque aquí no ha podido trabajar de lo suyo, ¿no? Como todos estos alumnos que os digo, y yo ahora soy profesor también de comunicación visual, entre una asignatura de efectos especiales y de cine, que efectos especiales y cine, el 99% de mis alumnos y alumnas se tienen que ir a Madrid y a Barcelona a trabajar en ese campo, para que veáis. Lo primero que me preguntan es, Mario, ¿conoces gente que trabajan allí o másters? O sea, ya empezamos mal. Ya empecé yo, joder, es que rabia me da, ¿no? Que se tengan que ir incluso haciendo cosas más sencillas de cine, como puede ser solo, simplemente dirección de foto, ni siquiera efectos especiales ni cosas raras, para algunos. Bueno, entonces, ¿cómo convencer a estos políticos? Bueno, ya sabéis que les gustan mucho los números. Desgraciadamente es verdad que les gustan los números, pero también sabemos fehacientemente que los números, no todo el retorno es número. Hay un retorno abstracto que no se ve, que viene años después y que también está generando industria de trabajo y que no todo es inmediato. Yo recuerdo hablar con un político, que no voy a decir nombre, que me dijo, es que yo no entiendo por qué se financian películas, porque si luego no tienen retorno, ¿por qué les damos dinero? Y le digo, hombre, no, a ver, tú si haces crecer la cultura, voy a decir una obviedad, pero es verdad, la gente va al cine, si va al cine, la gente compra palomitas, a ver si lo entienden así. O sea, claro, y la gente se compra pósters, y luego el merchandising, que es lo que más le gusta a la FNAC, o sea, y todo esto, o sea, que sí que se genera dinero, pero hay que hacérselo entender y no sé cómo, bueno, sí que sé cómo, pero claro, cuando lo propones, pues no te salen las cosas, o ellos no quieren entender muchas veces, por cosas que ya se han dicho ya, por ejemplo, porque, como hemos dicho aquí, a los de cultura que vienen a Alicante muchas veces parece que no les guste el cargo que les ha tocado, ¿no? Porque, como bien ha apuntado también la compañera, hay concejalías que parece que no se hablen entre ellas, ¿no? O algunos de nosotros no entendemos que, en efecto, se deben conectar cosas. Y por más cosas que no voy a decir ahora porque estaban aquí y se hablarán. Entonces, como por ejemplo, una cosa que bien apuntó Iván en estos debates, y es que hoy en día la gente joven no tiene pasta. No tienen pasta y necesitamos hacer cosas en las que el político entienda que no va a haber un retorno de dinero porque los chavales no pueden pagarlas. Y si no lo haces esto, ¿el chaval a dónde va? ¿Al parque a hacer lo que tiene que hacer? ¿O a dónde va el chaval? O sea, es que esa es la pregunta. Porque hay que entender que a ellos les pueden interesar unas cosas que a la gente de 40 años, de 30 o de 20 no les interese, y tenemos que respetarlas y hay que hacerlas también. Por ejemplo, sea el trap, sea los videojuegos, lo que toque, ¿no? en ese momento. Y entonces la otra idea que se me ocurre, digo, vale, pues si no convence a los políticos, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues la otra manera también se ha apuntado y saldrá seguramente por aquí, y es salirse fuera y buscar financiación fuera. Ayudas europeas, ayudas del ministerio, ayudas estatales. Esto es muy triste, pero yo últimamente he tenido que hacer este tipo de cosas. Y me da mucha rabia, porque claro, hostia, porque estoy yo pidiendo una ayuda al ministerio cuando esto es para Alicante, me lo tiene que dar Alicante. Es que es una cosa que estoy pidiendo ayudas a Valencia para hacer un festival en Elche. O sea, lo estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Entonces dice, es que, bueno, está guay, pero a mí me parece un poco absurdo, ¿no? Para que me entendáis. Sabemos que, bueno, según algunos dicen, yo aquí no tengo los datos, pero creo que es una experiencia también popular, Alicante tiene que buscarse las castañas, porque Valencia, por lo menos en audiovisual, tiene un lobby muy potente y se queda mucha pasta. Digan lo que digan, lo sé ya, también fehacientemente. Tiene un lobby de productoras que cuando aquí tiene que llegar alguna cosa de película, no llega, o sea, porque se queda mucho ahí, no todo, pero mucho. Entonces ellos han sabido organizarse, es la capital, y han sabido manejar bien en ese caso. No sé si esto va a empezar a pasar con los videojuegos o con otras artes en las que me muevo. Lo que no nos falta seguro, bien la apunta también Iván, y ahí por eso me siento, le pongo la mano en el fuego, es gente que hace cosas, creativos, gente que hace videojuegos de puta madre, si me permite la expresión, gente que hace cine, gente que hace música y tal, tenemos que nos sobran. O sea, que esa es la culpa, lo siento, esta vez sí que tiro balones fuera, no es nuestra. Tenemos que... entonces aquí los datos. Pero creo que esto ya es post populi, ¿no? Por nos movemos. Yo sí. O sea, flipa. Y la gente eso no lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, vale. Hay un problema de comunicación, eso es verdad, pero esos problemas de comunicación y esos carteles que queremos poner, o esas webs, o esa inteligencia artificial, se tiene que pagar. Y eso no puede ser el artista el que lo pague, porque no puede llevarlo todo. El artista está para generar dinero, que luego conseguirá que todos generen, ¿no? Entonces, por eso estoy, lo siento, lanzando muchos... Lo sé, es un tópico, pero es verdad. Yo creo que en Alicante tienen que apoyarnos más. De verdad, si miraseis el modelo cultural, por ejemplo, de videojuegos en Barcelona, en Cataluña, es alucinante, parece de coña. O sea, parece que estemos en el año 2030. Bueno, no, 2130. ¿Cómo les apoyan? ¿Cómo están generando industria? Y en efecto, es que ahora mismo en Barcelona no paran de hacer videojuegos y empresas de videojuegos. No videojuegos solo, empresas de videojuegos.
a un nivel casual, no son los megaproducciones de el Hollywood de los videojuegos que puede estar en Canadá o en Estados Unidos o en Japón, pero están produciendo mucho porque les apoyan mucho, han visto que hay dinero. Recordemos que esa industria con la moda fueron las únicas que no entraron en crisis en la pandemia, ¿eh? O sea, se consumió que no veas. Pero esto es videojuegos y podría estar hablando de cine o, como bien sabéis, de otras mil parcelas. Entonces, luego, bueno, yo puedo cortar ya, pero bueno, por ir aportando también soluciones e ideas, no sé, a lo mejor nos va a tocar, pues bueno, pues unirnos, ¿no? Seguramente esto luego va a salir y empezar, no sé, de alguna manera, o a hacer plataformas para no solaparse y de difusión, o a empezar a, si se puede, juntarnos para pedir ayudas europeas. Insisto en las ayudas europeas porque, primero, unen concejalías, traen proyectos y eso les encanta a los políticos para sacarlo en el periódico. Que eso, la foto también les gusta. Entonces, si a lo mejor con las fotos algunas veces, a veces funciona, ¿no? A veces. O sea, traerse a lo mejor proyectos europeos si ellos te apoyan y que aquí se hagan cosas y que lo puedan ver y que vean una pseudo rentabilidad cuando no la ven. Porque ya te digo, y estas preguntas no me gusta planteármelas, pero es que ya no sé cómo plantearme un poco ese tipo de, ya os digo, de soluciones, ¿no? Y de que vean que ellos van a entender que hay un porcentaje de dinero que va a fondo perdido, pero no lo es. Esos chavales que en los institutos le estamos fomentando a que vayan a la cultura, luego la van a consumir. Con esto acabo. Siempre lo cuento de ejemplo, pero es que me encanta. Es que en Francia ya han puesto como obligatoria una asignatura en los institutos de cine y audiovisual. Conocemos, yo creo que aquí todos y todas, cómo les va de bien en el cine, y lo digo evidentemente sin ironía, en Francia el cine les va de la hostia. Claro, es que desde los 15 años están aprendiendo eso. Eso sin dinero es imposible. O sea, si no digo de poner la asignatura porque eso va a ser imposible elegante, evidentemente, pero hay alguna manera, ya te digo, de fomentar más esto entre los chavales y que puedan, ¿no?, moverse más, llevárnoslos más y que quieran venir a este tipo de eventos. También hay que planteárselo. Lo digo porque me acabo de acordar que yo tuve, y lo digo en broma, claro, 10 años siendo profesor de instituto. O sea, hablo de primera mano como ella antes de universidad. Yo estuve 10 años en secundaria y lo veía. Lo que a ellos les interesaba, si yo ponía un videojuego en clase, ¡buah!, enchufados. Si yo ponía un cuadro de Pollock, les costaba más, evidentemente, pero a los 2 meses de hablar de Pollock hasta les molaba más que la figuración. Decía, figuración, eso es muy fácil. Porque se lo habíamos explicado y nos lo pasamos bien y nos reíamos, ¿no? O sea, que poderse se puede, pero claro, necesitamos bastante apoyo. Y no sé, a ver cómo si de aquí sacamos una solución de cómo a lo mejor ir en piña y una idea que ya salió y que creo que se va a hablar hoy aquí, creo que fue una muy buena idea, es, sobre todo ahora que están de elecciones, por lo menos, que lo utilicen un poco, a lo mejor llegar ahí en grupo con una especie de pseudo-decálogo, unas 10 cosas que deberían intentar ellos cultivar o mantener, ¿no? Como creo que ahora se hablará. Y ya está, muchas gracias. Lo de la unión no solo porque hace la fuerza, sino porque para pedir subvenciones europeas, como no nos unamos todos, exacto, imposible. O sea, complicadísimas. Bueno, luego ya seguimos hablando. Bueno, Sisto Herrero es profesor en el Conservatorio de Música Óscar Esplá, es además creador también musical, dirige el máster de investigación música experimental. Bueno, ya ha intervenido con nosotros en otras ocasiones en Patrimonio Musical y bueno, te damos la palabra, sí. Bueno, muchas gracias. También con una experiencia internacional y nacional, con lo cual tiene las dos perspectivas para poder hablar de lo local y de lo internacional. Gracias. Bueno, yo solamente querría proponer una cosa. Yo soy un músico práctico, sobre todo. Mi último concierto fue el sábado pasado. Yo estoy acostumbrado a estar constantemente en actuación. Entonces yo voy a proponer una cosa. ¿Qué pasaría en una sociedad donde un artista puede cotizar como un autónomo que tiene su sueldo al mes y si no puede tener ciertos conciertos o actividades artísticas, el Estado le paga su sueldo? Cualquiera que nos... Bueno, pues eso está pasando en otros países. Yo tengo alumnos que están en otros países que tienen la oportunidad de crear, de componer, de hacer conciertos y tienen un sueldo al mes. Si a mí el Estado no me da los suficientes conciertos como para poder llegar a esa cantidad para cotizar, el Estado me paga la diferencia. Entonces, ¿qué pasaría en España si hiciéramos eso? ¿No hay dinero? ¿Realmente no hay? Sí que hay.
Por ejemplo, esta mañana oí una noticia, 50 millones para los desplazamientos de los políticos en el Congreso español. 50 millones de euros. Con eso podríamos hacer. ¿Cuántas cosas podríamos hacer? Vale, yo soy funcionario aquí en Alicante, soy profesor del Conservatorio Superior de Música de Alicante. A mí nadie me paga por desplazarme. Yo tengo mi sueldo y yo me busco la vida. Me vengo a vivir a la ciudad o me voy a 50 kilómetros. Nadie me paga nada por estar o no estar. Si hablamos del modelo cultural de una ciudad como Alicante, pues podemos hablar muchas cosas. Mis compañeros lo han dicho todo. Tengo muy poco ya que añadir. Simplemente es ser prácticos. Es decir, tenemos que proponer cosas prácticas realmente. O sea, si queremos vivir, si queremos hacer conciertos, si queremos hacer, no sé, poesía, películas, no sé, cualquier cosa, libros, tenemos que tener circuitos. El Estado tiene que dotar. La cultura no es un negocio. No es un negocio como puede ser en Estados Unidos o en otros países donde sí que está más vinculado en ese sentido. En Europa existe el negocio, claro que existe, pero también hay que potenciar la base para que ese negocio surja. Aquí todo lo manda el capital, todo lo manda el dinero. Si hay negocio por publicar un libro, hay escritores, pero si no hay negocio, no hay escritores. Pero el Estado tiene que estar para cubrir ese tipo de cosas, en este caso las entidades públicas. Las entidades públicas tienen que estar ahí para ayudar o potenciar a que esa base exista. Y luego, poco a poco, porque no vamos a escondernos, estamos en manos del dinero, del capital. Yo cuando voy a hacer un concierto, realmente el concierto existe o no existe dependiendo de la subvención, o el dinero, o lo que te paguen por hacerlo. Y es curioso lo que pasa en este país. Yo me he negado siempre a hacer conciertos como músico donde el público tenga que pagar. He luchado muchísimo por llevar la cultura a todos los rincones, pero lo mismo he estado en una gran sala con 1.200, 1.500 personas que he estado en una sala muy pequeñita en un pueblo recóndito de cualquier punto de España donde viven 200 personas y he ido a hacer un concierto. Porque yo creo que la cultura nos pertenece a todos, no solamente a una ciudad o a una capital. Lo he hecho en todos los sitios. Pero voy a poner un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, desde que hemos empezado la campaña desde enero, todos los conciertos han sido públicos, gratuitos, y la asistencia pues siempre ha sido un 50%, un 60% en la sala. Aquí en Alicante la verdad es que se está llenando bastante en todo lo que hacemos, prácticamente casi al 100%. Pero, curiosamente, el sábado pasado el concierto era pagado. O sea, el público para entrar tenía que sacar entrada. Y se llenó la sala. Y no solamente es que se llenó la sala, sino que el público estaba entregado por la obra de arte. Yo, en realidad, había hecho lo mismo que una semana antes en un sitio gratuito y no había tenido ese recibimiento del público. ¿Qué está pasando con esta sociedad? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para recibir la misma cultura? Si la pagamos, nos encanta. Si no la pagamos, me la están dando gratuitamente, pues no pasa nada, absolutamente nada. Y la verdad es que me tiré toda la noche pensando en lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué falla? ¿Qué falla, compañeros, en todo esto? ¿Qué está pasando? Estamos viviendo una sociedad totalmente donde la economía es lo que manda. Seamos artistas, seamos lo que seamos. Yo di clase en un máster de investigación sobre la música y tengo muchos alumnos que vienen a estudiar de todos los puntos de España y también vienen de todos los puntos de Europa. La mitad de la clase son 8 alumnos, la mitad son extranjeros y la mitad son españoles. Es muy difícil dar clase a esta gente. Yo no sé si a mi compañero de la universidad le pasa lo mismo que a mí, pero cuando acaban, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Les hemos enseñado a presentarse? ¿Hemos enseñado a hacer proyectos? ¿Les hemos abierto las puertas realmente? ¿Qué van a hacer? Gente con un talento, nunca tendremos gente mejor formada en España que lo que hoy tenemos. Porque claro, mis compañeros tienen una formación especial y si ellos están ahí, lo que vengan de ellos va a ser mucho mejor incluso. Van a mejorar. ¿Y qué vamos a hacer con todos ellos? ¿Les hemos preparado el camino? ¿Tenemos el territorio preparado? La ciudad de Alicante, hace muchos años que me marché, yo me formé aquí como estudiante y hace 6 años que he vuelto para terminar mi carrera profesional aquí en Alicante. Me apetecía muchísimo. Me he encontrado una ciudad totalmente... No entiendo nada. No conozco la ciudad. Me está costando muchísimo. Gracias a Dios pues estoy
estoy volviendo un poco a ella y la estoy entendiendo, pero es que no entendía nada. O sea, ¿dónde estaba todo lo que hacía yo como estudiante aquí? ¿Dónde estaba todo lo que había? Y ahora veo grandes auditorios, muchas sedes, muchos sitios para hacer cosas, pero ¿dónde está? ¿Dónde llega? ¿Dónde llega todo? ¿Dónde están los circuitos para estudiantes, los circuitos para nuevos creadores, para profesionales? Para profesionales sí que hay. Algunos estoy viendo y están ahí, con grandes subvenciones y con muchísimo dinero, que con la mitad de ese podría vivir el resto de todos los creadores aquí en Alicante. Pero yo creo que también está mal repartido. Y una cosa muy importante, ¿a quién le damos el poder? ¿A quién le damos las herramientas para hacer todo eso? ¿Quién dirige la cultura, por ejemplo, en Alicante, en esta ciudad? ¿En manos de quién está? ¿Están en manos de alguno de mis compañeros? ¿Son ellos los que tienen la experiencia? Pues yo me tengo que fiar de ellos. ¿O de quién me tengo que fiar? No sé, es reflexionar simplemente. O sea, hay muchas puertas que no sabía realmente. O sea, no es catastrofista, porque luego hay una parte muy bonita que los creadores saben pasar hambre. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Los artistas saben pasar hambre. Lo hacen muy bien. Guarda la línea bien. Eso. Guarda. Hasta que llegamos a una edad que ya no hay manera de mantenerlo. Pero es bonito verlos, porque ¿sabéis lo que pasa? Que la ilusión también se aprovechan de nuestra ilusión, se aprovechan de nuestras ganas de ser artistas, se aprovechan de muchos sueños. Lo que pasa es que muchas veces con los sueños no podemos comer, ni con los sueños podemos vivir. Hay un momento en que nos hacemos mayores y necesitamos algo de estabilidad. Necesitamos dónde estar, dónde mostrar nuestra cultura, nuestro arte. Y bueno, y para terminar, yo también pondría otro punto en la reflexión. ¿Estamos haciéndolo bien nosotros también? ¿Lo hacemos bien? ¿Hemos estudiado la sociedad para saber qué demanda la sociedad? Muchas veces oigo, es que deberíamos llevar la cultura en los colegios, los profesores no pueden hacer más. Os lo puedo asegurar porque tengo muchísimos amigos que trabajan como docentes y se ven. Ayer mismo tuvimos un recital de alumnos en Almoradí, en una ciudad del sur de la provincia de Alicante, y los docentes me decían que estaban abrumados, que no podían hacer más en el campo de la música, que es lo que yo siempre trabajo. Me imagino que en otros campos pues será casi lo mismo. Yo les decía, ¿qué pasa? Pues nos han quitado el aula de música, nos han quitado horas de música, nos han quitado tal. Bueno, la docencia está bastante débil. La docencia, no sé si ustedes saben que cuando un profesor da clase en un conservatorio profesional de música o de elemental, tiene que hacer todos los días un diario de clase que le lleva casi media hora por alumno. El alumno tiene una hora de clase y el profesor necesita otra media hora de clase para hacer un diario que dice, el alumno llegó a las 4, le dije que sacara el saxofón. Luego puso el libro en el atril, se le cayó, yo se lo recogí, porque los padres tienen que saberlo todo, pero no les importa nada la educación que le dan a sus hijos, y eso es lo que estamos creando. Y esos son los que vienen y los que van a heredar este país, que lo sepáis. Vienen ahí. Pero es que me lo cuentan, a donde voy me lo están contando, yo les estoy contando lo mismo que me cuentan a mí. Eso es lo que estamos haciendo. Y no nos preocupamos de las familias han sido muy importantes. Mi padre era un músico aficionado y nos enseñó a amar la música. ¿Y por qué las familias no enseñamos? ¿Por qué no educamos? Es que no tenemos... Las familias tenemos que educar. En casa tenemos que educar, tenemos que crear algo. Mis alumnos prefieren quizás escuchar música rock o escuchar, no sé, jazz. O a lo mejor el clásico no les interesa tanto. Pero tenemos que propiciar toda esa demanda de lo que ellos quieren, pero si queremos realmente crear una cultura, tenemos que enseñarles a aprender a escuchar música. Tenemos que enseñarles a detectar qué estamos haciendo. Hablo de música porque es lo mío. Cualquiera de vosotros podéis hablar de lo vuestro, ¿no? Entonces, yo creo que en manos de quién está esa educación. ¿Se la vamos a dejar al político de turno que está sentado? Yo tengo compañeros que están en el Ministerio de Educación, compañeros que han trabajado conmigo, y se están preocupando de otras cosas que no tienen nada que ver con la educación, os lo puedo asegurar. Y por mucho que se lo diga, dice, es que, existo, estas son las cosas que ahora no son realmente importantes. Digo, no, lo importante es la persona de a pie que va por la calle y que mira y dice, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué puedo ver? Eso es lo importante. Eso es lo que nos importa. Entonces tenemos que reaccionar. Hoy les decía a los alumnos,
bueno, ¿cuántos de vosotros vais a dedicaros al final o vais a vivir de esto? Bueno, quien se quede en España va a ser funcionario, no se puede vivir de otra manera. O va a ser funcionariado, o todo lo que cuentan mis compañeros de proyectos y tal, pues sí, puedes tener 1, 2, 3, 4 proyectos, ganar 10.000 euros al año, pero a mí me gustaría saber cuántas personas quieren vivir con 10.000 euros al año el resto de su vida, por ejemplo. O te dedicas a lo de siempre, a meterte en el sistema, o el sistema te absorbe, o si quieres vivir fuera del sistema, pues el sistema va a ser complicado. Yo les comentaba que la experiencia en Estados Unidos o en los países, Canadá o cualquier otro sitio, pues esa experiencia es interesante porque ahí te compran por tu producto, por lo que tú sabes, por lo que tú eres. Y sí, es un producto que no deja de ser capitalista, o sea, no es un producto que te pagan por lo que tú eres, pero al menos te pagan por lo que tú eres. Al menos si estás estudiando y hoy muchos se van a ir a estudiar a las 9 de la noche a un conservatorio que está ahí arriba, que les puede pasar de todo cuando a las 12 de la noche les cierren el conservatorio y tengan que bajar a sus casas. Les pueden pasar de todo, pero al menos que les paguen por lo que han aprendido. Eso se lo he dicho a los políticos que son responsables de eso. Y no reaccionan. Como no ha pasado nada hasta que no pase, ahí van a estar. No tienen dónde estudiar, no tienen dónde hacer nada, absolutamente nada. Simplemente de 9:30 a 12 de la noche pueden subir arriba a estudiar. Y eso es lo que estamos pagando todos nosotros a este tipo de gente que se preocupa de nosotros. El modelo cultural, no sé. Yo lo que hago es pensar, vamos a reflexionar. Y después, con todo esto, porque a mí me gusta ver la realidad. Yo soy músico práctico. Yo todos los días, hago muchísimos conciertos. La semana pasada hice, 3 durante la semana y el sábado fue el último, el 4 concierto. Estoy en contacto con el público, estoy en contacto con todo lo que ocurre y veo lo que está pasando. Las estadísticas que dice mi compañero, si te digo las que hay en músicos, las que hay en músicos es increíble, es increíble, es increíble. No os podéis imaginar la cantidad de músicos que están viviendo, incluso cobrando en negro, por decirlo de alguna manera, de cualquier manera. Y os voy a decir una cosa, pedazos de músicos como en España, yo que he viajado mucho, pocos. Y no esperar a que los extranjeros sean mejores que los españoles. Lo que pasa es que no les hemos creado la infraestructura y las condiciones para que puedan demostrar lo que son. Y hablo de música porque es lo mío. Pero músicos como españoles, pocos he conocido en el mundo. Lo que pasa es que en cuanto tienes un apellido extranjero y vienes a España, somos así, nos han educado así. Pero me gustaría muchas veces que hubiésemos pasado muchos meses a 25 grados bajo cero viviendo en otros países y al venir a España supiésemos lo que es España. Tenemos que amar este país y tenemos que defenderlo porque es lo nuestro y tenemos que dejar una buena herencia. Lo más importante es la herencia que les dejemos a los nuestros. Y aquí hay grandes artistas, muy buenos artistas, que como estaba diciendo la compañera del concurso de poesía, ¿cuántas cosas podrían hacer nuestros poetas o nuestros directores de cine, no sé qué pongo, literatos? ¿Cuántas cosas podrían hacer si tuviéramos los circuitos como existen en Alemania, como existen en Francia, donde todos encuentran su sitio para poder expresarse? Y después que la vida diga, el que quede, quede, y el que no, pero por lo menos que tengan la oportunidad. Y eso es por lo que yo aposté en las reuniones y por lo que vuelvo a decir lo mismo. Pero de todas maneras, lo más bonito de todo es que tenemos grandísimos artistas en este país. Y nuestra misión, nuestra responsabilidad es descubrirlos y darlos a conocer. Y con eso me quedo. Pues si queréis hacer alguna réplica o pasamos. Yo sí quería por ser muy breve. No, lo digo por las cosas que habéis tocado y tal, y que habéis tocado bastantes temas interesantes. Habéis hablado todos de lo que era la Fundación CAM. Yo me criaba ahí de adolescente. Yo, de verdad, yo provengo de un estrato social básicamente lumpen. No me da vergüenza decirlo. Y allí me eduqué. Yo allí iba a muchísimas cosas. No solamente que es una cosa que adoraba con locura, porque lo que más me gusta en la vida es la música. Mis dos intereses máximos son la música y la política. Por ejemplo, el Festival de Música Contemporánea, es de las cosas que más he hecho de menos en esta ciudad. ¿Esto por qué lo digo? Porque con la desaparición de las cajas de ahorros desapareció toda la posibilidad de financiar cosas. Y no solo cultura, sino
transformar la industria productiva de toda España. Hay cajas regionales en todo el resto de países de Europa. Aquí se acabaron con ellas porque los bancos dieron la orden de que había que acabar con ellas porque no se podía competir. Las cajas de ahorros daban créditos para que todo esto fuera posible. Y créditos son unas condiciones que los bancos no van a dar jamás. Jamás. Porque su función es ganar dinero. Oye, que es muy legítima, que me da muy bien, pero que no me vendan películas y no nos hagamos trampas al solitario, que eso es lo peor. Eso es importantísimo, lo de las cajas de ahorros, ¿eh? Hay que tenerlo. O sea, yo creo que es una idea que... Porque todavía hay alguna, ¿eh? Todavía hay alguna y se pueden hacer cosas. A los políticos, es muy importante. Hombre, yo creo que al político lo que le va a convencer es eso, los datos, el tema de que es una industria, todo el tema inmaterial de la cultura. Hombre, a mí, sinceramente, es lo que me interesa. Es lo que más me interesa. Porque la cultura, por ejemplo, una cuestión política, la cultura es donde se cimentan los consensos sociales. Cuando una película saca un tema, una canción saca un tema, en general ese tema se debate en la sociedad y confluye un consenso. No voy a poner ejemplos, pero vamos, seguramente a muchos nos vendrán a la cabeza. Yo lo digo que por eso, porque al político hay que irle con la idea de la industria, y es que se crea industria. Después voy a aquí un par de cosas negativas. Por ejemplo, la compañera que ha hablado del Impulsa. El Impulsa, yo no he asistido a las clases, pero bueno, he visto cómo está cómo está compuesto, y es un programa estupendísimo. Pero eso es lo que les pasa a ellos con sus alumnos. Sales de allí y dices, bueno, vale, bien, ¿y dónde trabajo? Y yo siempre les digo, hombre, esto es como si le compro un Fórmula 1 a mi abuela. Yo qué sé. Exactamente. Si yo voy aquí, si son unos profesionales del copón. O sea, yo estoy especializado en administración pública y hay gente que sabe mucho. Pero que bueno, ¿para qué te los quieres traer? Ahí yo creo que el Impulsa, de verdad, honestamente, debería hacer una rendición de cuentas porque, de verdad, o sea tiene un plan estupendísimo, pero para lanzar a jóvenes profesionales a la nada absolutamente. Y segundo, hay que tener, esto, mira, es una cosa por el tema inmaterial de los consensos sociales, a mí siempre me preocupa mucho el acceso, como he dicho que vengo de un entorno bastante lumpen, el acceso del resto de clases sociales a la práctica cultura y a la cultura. Porque la cultura, como cimenta esos consensos, es necesario oír otras voces. Eso es muy relevante. Y ya para terminar, aquí sí que os voy a dar una mala noticia. Yo les recomiendo un libro que se llama La muerte del artista, de William D. Sewicz. Está publicado aquí por Captain Swing, una editorial de Madrid. Investiga sobre todo, ¿no?, el impacto de las tecnologías y las tecnologías de distribución en el mundo de la cultura. D. Sewicz llega a una conclusión un poco mala. Una conclusión a la cual un poquito también llega, no sé si conocéis a Remedios Zafra, que es una crítica cultural española, ¿no?, lo del entusiasmo y la autoexplotación. Remedios Zafra trabaja más ese aspecto de la autoexplotación y el entusiasmo, de como, claro, como nos gusta esto, pues nada, no te preocupes, que te lo voy a hacer por 4 chavos o gratis. Estupendo para que se haga usted la foto, pero... Y en el caso de William D. Sewicz, él sí que ahí da una clave, dice, en realidad, dice, todo el sistema productivo, a la hora de encontrar nuevas relaciones laborales y todo eso, sobre todo mira el sector cultural, porque es el más precario de todos. Y encima la gente está como contenta. Los que duran, claro. Pero ahí eso lo dice, o sea, en realidad, dice un CEO, dice, vamos, lo que más piensa es en cómo se trabaja la industria cultural. Por ejemplo, la cifra de autónomos, ahí esto sí que lo voy a decir, además esto es por los políticos. A un político, y ya esto sí que lo digo de la sociedad, hay que decirle, un político que no gasta el presupuesto es un haragán. Es un haragán, porque no ha hecho su trabajo. A mí me hierve la sangre cuando les oigo decir que han ahorrado dinero, porque están mintiendo. Están mintiendo de una manera flagrante. Y después, además, lógicamente, no solamente hay que decirles lo de que tienen que gastar el presupuesto, sino, yo creo ya para terminar y cerrar, es lo que han apuntado aquí todos los compañeros. Yo les oigo hablar de contenedores culturales. Digo, ¿un contenedor de qué? ¿De basura? Aquí los centros tienen que tener contenido, dirección, planificación y presupuesto.
Y ya después, bueno, dejo y pues terminaré con el decálogo este, ¿no? Que es que hemos consensuado y tal. Solamente quería decir esto. Muy bien dicho. ¿Alguien quiere intervenir? Yo el otro día estuve en el Castillo y la Concejalía de Turismo sí que está haciendo. El otro día estuvo Antonio Bandera y Amazon hizo. Entonces la cultura sí que para mí es segura. Lo que sí que no es cierto es que se solapa. Si un día hacen cine, pues es cine. Y a ver si eso. Y otra pregunta. En el 2020, cuando estábamos confinados, lo hicisteis todo por presencial, no se podía, todo online. Pues ahí lo que utilizamos fue la sede universitaria, que fue la primera vez que contacté con ellos. Entonces lo hicimos vía streaming. Gracias a la sede, pues bueno, cada evento nos daba una pequeña cantidad para realizarlo. Entonces, mes a mes fuimos haciéndolo. Estábamos 30 personas allí y vía streaming se pudo hacer. Bueno, y ya que tengo el micrófono, pues corroboro lo que dice el compañero de Impulsa, que sí que es verdad que luego se queda el asesoramiento y la continuidad un poco, pues, vamos, que no hay. Pero no es culpa de ellos. O sea, no es En culpa de la gente ausencia, lo sí hace, que es verdad, sí, porque no, de hecho había un chico contratado que era de otro sitio, que iba como formando, y ya una vez se acabó el programa también era difícil contactar con él y que él estuviese haciéndote la sinergia, o sea, el feedback. Así que bueno, pero bueno, a mí me asentó, por ejemplo, mi proyecto, porque bueno, el hecho de plantéate las cosas, y ahí ya, vamos, ya se impulsa otra persona, si te decía, plantéate las cosas, sigue este esquema, venga, aterriza. Bueno, pues me vino bien. Gracias. Yo observo en la clase política del Ayuntamiento de Alicante muy mala praxis en la presupuestación, porque vosotros os habéis preguntado qué sentido tiene que la Concejalía de Hacienda tenga un presupuesto para pegarnos carteles todos los años anunciando el periodo de pago del impuesto de bienes inmuebles, cuando resulta que los propietarios ya reciben la carta de pago. No tiene sentido. Ese presupuesto que va destinado a publicidad para el impuesto de bienes inmuebles también se podía dar a la Concejalía de Cultura para que en esa misma línea ponga carteles anunciando gratis a todas las galerías de arte y demás espacios de exhibiciones de artes, fomentando así la cultura, por ejemplo. Y luego la otra opción que habéis mencionado por ahí de las cotizaciones a la seguridad social. Por ejemplo, en Internet podéis ver que los autores de las artes escénicas no necesitáis daros de alta como autónomos. Tenéis otra cotización especial de artistas en la cual pagáis solamente los días que son contratados por los espacios escénicos. Pero lo más injusto para nosotros, los autores de artes plásticas, es que sí que tenemos que darnos de alta como autónomos y pagar el mes entero. Mientras que los autores de las artes escénicas solo pagan, por ejemplo, lo que dura un contrato con un escenario, por ejemplo, 3 noches, 3 días de pago de cotización a la seguridad social. Ese sistema es más justo. Y eso también demuestra que los autores de artes plásticas tenemos que reivindicar que se nos meta en esa cotización de los artistas escénicos también. Y ya, nada más. Bueno, yo si quieres
La verdad es que has tocado un tema bastante interesante, ¿no? Que es sobre todo la relación laboral. Yo ahí el ejemplo un poco creo que es el más cercano, obviamente, es Francia. Y hay una cosa también que esto, por ejemplo, a lo mejor, a veces cuando lo digo duele, por ejemplo, lo de los autónomos. Tener una alta tasa de autónomos no indica que la economía de ese país va mal. O sea, indica que todo el sector productivo va muy mal, porque el mayor número de autónomos, pues, después de España, a lo mejor cuando veis las tablas os sorprenderá porque encontraréis Namibia y países del tercer mundo. Entonces, claro, Francia, por ejemplo, sí que tiene algunos planes, sí, algunos diseños. Por ejemplo, yo conozco sobre todo el del sector musical, que con una serie de conciertos al año, si no eres una estrella que tiene, lógicamente, una renta muy alta anual, tú tienes derecho a paro todos los años. Sisto yo creo que lo conocerá, y lo conocerá mejor que yo, porque yo lo conozco un poco de verlo en políticas comparadas. Y ya está. Pero bueno, eso quería... Yo creo que has tocado un asunto interesante. ¿Alguien quiere explicar eso? ¿Cómo funciona? Sí, realmente yo mando mucha gente a estudiar o a investigar allá en Francia y consiguen rápidamente ese circuito que hablas tú, en el que no es autónomo ni nada, simplemente te das de alta como artista, tienes varios niveles. Si das una serie de conciertos mínimos al año, bien, si no los consigues, el Estado te cubre. Es sí. de lo que es. Y creo que es una buena oportunidad, sobre todo para empezar a caminar. Después, con el tiempo, pues ya cada uno se sitúa donde se tiene que situar. Pero creo que es como estábamos diciendo cuando acaban los alumnos de la formación, pues es una buena manera de comenzar a trabajar. No tienes por qué tirarte luego 2 o 3 años, que si preparando posiciones, o 5, o 10, o 20, no sé. No sé cómo puede ir el tema, pero yo apuesto mucho porque no todos seamos funcionarios en un país, sino que también podamos ser, como ha dicho ella, artistas, que podamos liberarnos de eso. Yo lo digo muchísimas veces. A veces somos un poco egoístas porque tenemos en nuestro trabajo y todas esas cosas, pero también es un poco yugo. A veces, bueno, quien pueda, ¿por qué no lo puede hacer? ¿No? Y si estamos ahí para ayudar desde la base... tenemos mucha economía en este país para poder ayudar a este tipo de, no solamente artistas, a todos los sectores de la sociedad, pero bueno, en esta parte que nos interesa la cultura, pues yo creo que se puede hacer. Y en Francia exactamente existe, en Francia y en Alemania. Sí. Bueno, yo conozco incluso planes más locos sí, como sí, los de Noruega y Suecia. Vamos, yo tengo amigos que les han dado 100.000 euros para irse de gira por todo el mundo. No, nosotros venimos de Noruega y a los alumnos le pagan por estudiar. O sea, ahora hemos estado en Noruega dando una masterclass y curiosamente hemos encontrado españoles allí y les decimos, ¿qué hacéis aquí? Y dice, es que nos pagan por estar aquí. O sea, están haciendo como antiguamente decimos la vendimia, ¿no? Estamos aquí recogiendo porque luego tendremos que estar en España 4, 5, 6 años sin trabajar mientras que nos preparamos. Y entonces es que les pagan. Y encima están haciendo un máster y con su proyecto artístico consiguen una cantidad de dinero porque son proyectos prácticos. En España son proyectos teóricos y allí son prácticos, o sea, es que realmente están, bueno, Daniel, que es mi compañero de pianista, lo sabe, o sea, estaban trabajando y tenían allí su proyecto y con el que estaban ganando dinero haciendo el proyecto de investigación, que eso ya aquí en España es casi una utopía total, en muy pocos sectores se puede conseguir. Nada, era simplemente eso. Bueno, hola, me llamo Paco Vaz. Mariano me conoce bastante y creo que voy a casi repetir lo que él ha dicho. Soy bastante pesimista en esto y lo sabe Mariano. Vamos a ver, no sé si aquí la gente sabrá el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Alicante en cultura. En el año 2015, en la anterior legislatura, cuando entró el tripartido, entró de concejal del Ayuntamiento un gestor cultural, que fue Daniel Simón. Intentó crear una base cultural para poder luego fortalecerla. Él se encontró el presupuesto de Alicante en el 0,5%, que era para cultura. Durante un año intentó subirlo, lo consiguió subir al 0,7%. Creó el Consejo Cultural de la ciudad, donde yo estuve representando a literatura y cine. Duró 2 años y eran solo 8 personas en mi sección. Creo que llegaron a presentarse 100 personas para toda la cultura de Alicante. Aquello fue decayendo, hubo aquella emoción
y el ayuntamiento cambió de bando, se acabó la cultura en Alicante, dentro del ayuntamiento. Entonces, yo soy demasiado pesimista, como estaba diciendo Mariano, de la evolución que tiene la cultura aquí. Aquí hay una lucha muy individualista en esta ciudad. Lo saben los que han intentado crear portales. Había un portal que no me acuerdo el nombre, se llamaba Alicante Algo. Se hundió por falta de apoyos, no solo del ayuntamiento, sino de la gente también. Vino un chico vasco que se llama John, que creó Alicante Live. Igual, siempre se quejaba de que no había ni ayudas, ni había empresarios que le colaborasen. Daniel Simón creó también un portal de toda la cultura de la ciudad de Alicante. ¿La conoce alguien de aquí? Está funcionando, no sé exactamente, pero está funcionando, en teoría está en marcha. Por eso quiero decir que aquí hay una individualidad enorme. ¿Cuál es el acto más grande que va a haber en Alicante ahora en marzo? Lo ha creado la Diputación y son la exposición del mar, de los guerreros de Xi'an. Eso va a traer es una cultura enorme, o un acto cultural enorme que va a poner a la ciudad de Alicante en España y puede que en el mundo, bueno, en Europa pongamos, porque jamás habían salido esas figuras. ¿Cómo lo va a potenciar el Ayuntamiento de Alicante? Nadie lo sabe. Bueno, va a estar un año aquí. Recuerdo que el Museo de Sempere ha estado cerrado durante años sin ningún tipo de promoción. Cuando las obras que hay son una muestra del siglo XX acojonante. Y ahora no tiene presupuesto. No hay presupuesto, pero hay uno de los mejores museos, seguramente, de arte contemporáneo de España, ha estado cerrado y sigue ahí. Y bueno, ¿quién? No es museo, pues peor me lo pones. O sea, yo creo que el problema es... Sí, el problema es que de donde no hay no se puede sacar. Cosas como son. Perdona, María, voy a cerrar acaba. Y voy a lanzar la pregunta que quería hacer. Entonces, tal como veo la cosa, ¿la cultura es solo de los productores o es también de los consumidores? En Alicante nadie consume cultura casi. Los que estamos aquí, a mí me alegra ver gente joven, que tampoco es tan joven, pero me alegra verla, pero es que a estos actos suele venir gente ya mayor. ¿Dónde está la gente joven que está preocupada y quiere hacer cultura? Por eso digo que la cultura de una ciudad la hace el productor, que es... no me sale la palabra ahora. Me agrada ver a tanta gente que quiere hacer cosas por Alicante, pero luego no hay consumidores. Los consumidores están todos muy aislados. Se hacen guetos. O sea, poesía, solo los de poesía, música, solo los de música, cine, solo los de cine, literatura, los de... ¿Y dónde está el resto de cultura? O sea, no hacemos ciudad. Y eso lo quiere decir. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. ¿Vais a pedir...? Hombre, yo quiero... Sí. Pero va a comentar algo él, ¿no? Bueno, yo una cosita que quiero comentar es que es curioso porque yo lo que llevo haciendo eventos, al final son 6 eventos al año, durante 3 años, de continuo. Bueno, yo llevo más tiempo, pero es curioso porque yo siempre he dicho cultura para el pueblo, por el pueblo, que todo el mundo pueda venir, quien no tenga pues esos 5 euros, esos 7 euros, pues que vengan. Pero es que aquí en Alicante lo que pasa es que todo está como muy... No sé si es por el turismo o por la dinámica de hacer las cosas rápido, de poco tiempo de pararnos, una cosa, otra cosa. Yo creo que es más por el flujo de gente que viene, que se crea unas dinámicas de muy a lo rápido y mucha dispersión. Entonces... Es curioso porque yo he puesto eventos que han tenido que pagar y es curioso porque ha venido más gente que cuando han sido gratuitos. Y aquí yo creo que lo que pasa es que en Alicante no se valora. Le han comentado por ahí, lo estaba comentando el compañero, y le tienes que poner un precio.
a mí no me gusta poner precio a los eventos, pero la gente no lo valora si no lo paga. Y esto yo no sé si pasa en todas las ciudades o no, pero aquí en Alicante sí. Y entra, por mucho que tenga la esencia a nivel literato, a nivel cultural, de arte gratis, por así decirlo, luego la gente que es la consumidora le va a dar el valor más si lo paga. Bueno, y a partir de esto también comentaros que para que alguien a ver, porque es que lo quiero hilar con el tema de posibles beneficios fiscales que puedan obtener las empresas y los autónomos, pero me he liado un poco. El caso es que quería daros la idea de en esas... A ver, me lo voy a pensar otra vez, ¿vale? Porque aquí tengo lo de los beneficios fiscales que quiero hilarlo con algo y no me sale. Pero ya me saldrán, ¿vale? Dame un segundo, que voy a ver por qué. ¿Te puedo echar una mano? Sí, por favor. Sí. Yo quiero ser muy breve. Yo solamente porque yo he viajado por España y hay ciudades que atraen por su cultura, como Salamanca, Toledo, Valladolid. Y yo, después de oíros, quiero mantener la esperanza y tener la confianza de que Alicante algún día también atraiga por su cultura y no solamente por el turismo. Aunque lo habéis puesto un poco negro, alguno, pero quiero mantener la esperanza de que también quepa la cultura en Alicante. Y nada, me ha gustado mucho. Gracias. No, yo también apostar por ahí, ¿no? Porque decir, no podemos flagelarnos, ¿no? Mea culpa durante todo el tiempo. Yo ¿no? es que no me flagelo. Me gustaría flagelarlos a ellos. Claro. O sea, es que, vamos a ver, la culpa es de uno cuando no enamora, que dice el poema de Benedetti, para que veáis que soy culto, ¿eh? Vamos a ver, es un problema concreto de la ciudad. La ciudad, vamos a ver, los colectivos tienen que organizarse para defender sus posiciones culturales, tienen que organizarse. O sea, y si no hay nadie enfrente, el político de turno coge el presupuesto y decide dónde lo coloca o no. O sea, pero es un problema de organizarse. El problema de organizarse en una ciudad como Alicante es que se habla mucho de menfotismo, ¿no? Pero resulta que no paran de hacerse cosas. Con lo cual es falso menfotismo. La gente va a un sitio. En el Pleistoceno, cuando yo era joven, había una asociación de espectadores del teatro, que luego cayó en la transición por los cambios, que era tremenda. Y aquí venían los mejores grupos, Jogladas y compañía, porque ya los socios habían pagado eso. Cuando yo estaba en el colegio había cineclubs y servían para nuclear a la gente. Quiero decir, que la gente se organiza si tú le ofreces una posibilidad de organizarse. No somos nada distintos, ni siquiera somos una ciudad turística, a pesar de que vosotros os empeñéis en llamarla turística, todavía no es. Es una ciudad de ocupación. Nos ocupan ahora los guiris. Antes no, pero no hay turismo, es un gran bar. Ese es el turismo que se da, no hay ninguna alternativa de ningún tipo. Y eso es una responsabilidad política, de quien tiene en sus manos lo que habéis dicho alguno de vosotros. Vamos a ver, yo, varias legislaturas, hemos acabado con... Había un concejal de cultura, bueno, en fin, había un concejal de cultura que llenó el centro de Alicante de estatuas absurdas, algo se llevaría él, de alegría familiar, que acaba con superávit todos los años. No se lo gastaba. Y se daba como un mérito. O sea, tú tienes la pasta para gastártela en algo concreto y no te lo gastas. Claro, es que si no me lo gasto no tengo que dar cuentas. Es que si no me lo gasto no tengo responsabilidades, ¿no? No me critica nadie, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que dejémonos de chorradas. Es un problema organizativo. Es un problema de que los colectivos, y vosotros, algunos de vosotros, artistas plásticos, lo habéis hecho, se montan colectivos, se montan grupos, luego en el tiempo que va desde que se monta hasta que todo el mundo se pelea, o sea, pues a lo mejor hay no sé, 6 meses, un año de... Y luego, claro, al faltar eso, ¿qué ocurre?
La ciudad está llena de asociaciones, de grupos. Salvem el nostre patrimoni, salvem l'ideal, salvem a la mare que nos ha parit. Todo en el sur, en el norte. La gente se organiza. Lo que ocurre es que, como no hay esa comunicación, como no hay esa información, pues mucha gente que iría a cosas no va. Entonces, claro, es tremendo, pero es así. Sí, pero es que, o sea, cuando se hablaba del menfotismo alicantino, ¿no?, que es un invento cojonudo para la derecha. En la derecha no hay nada mejor que aquí no se hace nada. El menfotismo alicantino. Pues eso es un invento absoluto. Lo que ocurre que es muy cómodo ocupar siempre a otras personas de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Es muy cómodo y muy doloroso, pero bueno, a veces llorar es mejor que reír, ¿no? Porque reír hay que trabajar mucho. Entonces yo creo que el problema es ese. Es una ciudad, vamos a ver, Alicante es una ciudad en forma de estrella, los barrios separados, una ciudad absurda donde el norte es el sur, O sea, no sé si me explico. El norte, donde siempre han vivido los ricos en todas las ciudades normales, pues aquí es al revés. No viven ni siquiera en el sur. Quiero decir, es una ciudad que la hacen los ciudadanos y ya está. Y los que estamos ahí. Y estamos aquí fragelándonos y hablando. Y por favor, o sea, no habléis de Hacienda, joder, por favor. O sea, estamos para hablar de otra cosa. Estamos para hablar de cómo les damos en la cresta a estos. Joder, a estos, ¿quiénes son estos? Ellos, como en el grupo salvaje, ellos, lo que sean. Estamos para hablar de eso, a mí qué me importa. El problema individual de cada cual, lo de los grupos. Lo que hay que hacer es la ciudad, el modelo de ciudad. Hablamos del modelo de ciudad, si no sabemos ni siquiera cómo es Alicante. Ni siquiera tenemos un modelo de Alicante como ciudad. Eso sí, no hay una ciudad, hay 3 o 4. San Juan, el Cabo de la Huerta, el centro de Alicante, Los Ángeles, San Blas, la Virgen del Remedio. Hay muchas ciudades en esta ciudad y no hay forma de conectarlos, porque nosotros no hacemos nada tampoco, porque tampoco estamos en edad de correr mucho detrás de pedaleando la bicicleta, ¿no? Pero yo creo que el tema es ese, el tema es solo esa. Y lo único que entienden los tipos que les cae la lotería, de tener un cargo público durante 4 años, ganar una pasta por ese traje en los desfiles, aparte de esa, lo único que tienen para qué es que respeten a la ciudadanía, a los que están enfrente. Y los respeten, ¿cómo los respetan? Bueno, pues actuando. Cada uno en su ámbito, como puede, y ya está. Si no, se ha hecho siempre, creo que desde el siglo XVIII, pero bueno, estamos un poco con esa historia. Entonces, yo creo que no nos quejemos tanto, o sea, hagamos algo, aunque sea hagamos algo. Esa es mi opinión. Sí. Bueno, igual lo que digo es un poco polémico, pero es una cosa a la que le doy vueltas de hace tiempo, y al comentarlo tú por lo de pagar o no pagar... Bueno, primero me presento, soy Ro, soy actriz y pertenezco a la Asociación de Profesionales del Teatro de Alicante, de toda la provincia. Creo que a veces, sobre todo en la ciudad de Alicante, los eventos de pago tengan más éxito que los gratuitos, no es solo... O sea, no es porque la gente sea tonta. Es que creo que la gente que tenemos una sensibilidad cultural hemos acabado entendiendo o interpretando que quizás cuando se paga hay un filtro y por lo tanto se presume una calidad en eso que vas a ver. ¿Por qué? Porque el hecho de que la ciudad de Alicante sea una ciudad con cero... Hablo desde el punto de vista de las artes escénicas, pero por lo que habéis dicho es perfectamente extendible a todas vuestras disciplinas. El hecho de vivir en una ciudad que no apoya en ningún caso a sus creadores hace que los creadores de aquí, si decidimos quedarnos, aunque podríamos vivir en Cincinnati, porque yo para lo que hago aquí me da igual en qué lugar viva, no creemos en condiciones dignas. Y no crear en condiciones dignas, además de favorecer la precariedad laboral y muchísimas otras cosas, repercute sobre aquello que creamos. Y si a la hora de exhibir se exhibe desde el punto de vista alternativo o underground, que está súper bien y tienen que existir esos espacios, es probable que el público muchas veces se coma ñordos, porque están creados en unas condiciones que solo pueden crear mierdas, porque no están cobrando por crear, porque no están creando ni siquiera en espacios dignos, porque el talento no es suficiente, el amor a la profesión no es suficiente, la voluntad no es suficiente. Entonces, nos hemos comido tantas mierdas, o los espectadores han comido tantas mierdas, que creen que si pagan
igual ha habido alguien que vigile frente a qué se va a sentar ese espectador. Porque incluso la propia programación de la Concejalía de la Cultura de Alicante, Cultura en Barris y todo esto, hecha desde la gestión con unas súper buenas intenciones, para empezar la propia programación es imposible de leer. O sea, el papel de la programación es imposible de leer, no puede llegar al público. Para seguir es gratuita, muy bien, lo está programando, se supone que hay un filtro, no lo hay. Entonces la gente no quiere ir a los centros culturales a ver qué hay, porque los centros culturales no son suyos, son de quien decide qué, no sé qué y no sé por qué, porque no hay un plan. Bueno, yo no sé si no lo ha habido nunca, yo hace solo algunos años que vivo en Alicante, pero no parece que lo vaya a ver. Las artes escénicas concretamente nos hemos unido a nivel sectorial, la danza, el circo, el teatro, los gestores, los distribuidores, y hemos presentado planes sólidos al Ayuntamiento de Alicante, muy elaborados, que deberían haber elaborado ellos. No ha pasado nada. Y soy Marianer, no va a pasar. Yo cojo una escopeta también y... En fin, bueno, eso, que por lo que decías del pago, que a veces me da la sensación que viene un poco por ese lugar. Sin querer establecer criterios de calidad, sabemos que eso es una cosa súper subjetiva y todo esto, pero creo que podría ir un poco por ahí. Pues ahora que lo dices, justamente en el sector de Anima la Biblio y toda esta programación, justamente este año les llamaba y les decía, vamos a cambiar el modo de comunicar. Y les decía, ¿quién lleva esto de la comunicación? ¿Quién lo lleva? ¿Qué empresa lo lleva? Y dice, pues lo lleva uno de Barcelona o no sé quién, o de Cataluña. Y digo, pero ¿cómo no lo lleva alguien de Alicante? Necesitamos empresas que concursen o que ellos cojan gente de aquí, que sepa de todo, que valore, que sepa de todo aquí de Alicante, como dice Mariano, que les den valor, que sepan qué está pasando, en qué barrio, qué cultura hay aquí, qué jerga, ¿no? Y esto, pues sobre todo necesitamos gente que maneje desde la terreta. Como me tomo nota con el tema este que me comentas, porque es una visión que yo a lo mejor no había contemplado, pero que tienes razón. Y bueno, indagaré por ahí. Gracias. Solo quiero añadir una cosa que se me ha ocurrido antes y se me había olvidado, pero me acaba de volver, que es que está súper guay la crítica, está súper guay la autocrítica, pero la autocrítica, o sea, la crítica desde el otro lado, que no son los políticos, y por pensar en cómo los reventamos o cómo les llamamos la atención o cómo lo que sea, creo que tenemos un problema con la prensa. El otro día, precisamente en la presentación de la programación de Cultura en Barris, en el Museo de las Aguas, en una sala donde el concejal de Cultura, la concejala de Bienestar, creo que era Bienestar Social, o bueno, no sé muy bien cómo se llama la concejalía, y una sala llena de periodistas, más algunos de los artistas que estábamos programados dentro de toda la programación del siguiente semestre, asistimos a una rueda de prensa en la que había una persona que hablaba sin saber lo que decía y sin decir nada. Y sin decir nada. Y cuando preguntó si alguien tenía alguna pregunta, nadie tenía ninguna pregunta. Es decir, que había una sala llena de periodistas que asistían a la rueda de prensa de una programación, de la presentación de una programación cultural en la que no se habló de nada de lo que aparecía en la programación cultural, más allá de, creo, las cifras de cuántos eventos culturales se habían presentado, y ninguno levantó la mano y dijo, ¿pero qué es lo que va a haber programado? ¿O quién? ¿O cómo? ¿O por qué? ¿O dónde? Nadie preguntó. Entonces... No, que es que lo que dices, bueno, lo hemos vivido todos. Con la prensa hay un problemón. Lógicamente la prensa, pues yo he estado trabajando en prensa, lo dejé después de 20 años de decir, hostia, ¿dónde voy ya? Digo, ya he escrito en todos los suplementos que habían, digo, ya no puedo ir a más sitios. Y ya entonces pues estudié Derecho y tal. Yo he estado, por ejemplo, del concejal de Cultura en la presentación de la programación de Cigarreras con el señor Pérez Pons,
por el hombre profesional, dando sus cifras y tal, y cuando se lo ha preguntado al señor Manresa, no, un montante de euros. Que lo diga la cifra que aporta el Ayuntamiento de Alicante a esta programación. No, pues una cifra. Ese es el nivel. Después sobre... Que eso sí me quería quedar con el tema de la financiación, y ahora si queréis podemos cerrar un poco con lo que se debería proponer y tal. El tema de la financiación, si yo recuerdo, creo que cuando he hecho referencia a la Concejalía de Cultura, puede ser que estuviera alrededor de los 40.000 euros o algo así. Creo que era esa cantidad. Pero también hay que tener en cuenta que se puede buscar financiación por muchos más sitios. Generalitat, Estado español. Vamos a ver, aquí no hay una oficina, por ejemplo, que busque esas. Claro, nosotros consensuamos aquí una lista de cuestiones un poco a poner en solfa al concejal o a los técnicos de cultura, y es que, claro, una de ellas es pues que haya una unidad encargada de coordinación cultural cuyos fines sean, por ejemplo, la captura de subvenciones europeas. Pero claro, cuando pienso, pero si no la hay ni para la Generalitat Valenciana, que es el siguiente escalafón. Que son muy necesarios. ¿Y qué hacemos cuando llegan subvenciones europeas? No, claro, no, hay que tener rendición de cuentas, que sí. Yo asistí a la presentación por parte del Ayuntamiento de su plan de lo que se iba a hacer con unos fondos europeos que habían llegado hace unos meses. Yo llevo a la mediación de USI de los barrios. Yo he ido allí a mentirles a la gente. O sea, a contarles peliculones y tal, que después pues me han llamado pensándose que yo era alguien, y digo, no, yo he hecho la mediación y tal. Y digo, lo que le han dicho, digo, yo se lo digo, es mentira. O sea, si se niegan ni tan siquiera a hacer y se niegan rotundamente a hacer una biblioteca en Cigarreras, que está rodeado de gente, de jóvenes que no tienen acceso a Internet, que no tienen una habitación para estudiar, y que no les cuesta nada. Son así, aparte de clasistas. O sea, el otro día, por ejemplo, de prensa, es un problemón, yo leí el nuevo anuncio de lo que iban a hacer a nueva obra en Cigarreras. Digo, hombre, pues el periodista aquí, pues yo qué sé, ¿no? Bueno, el presupuesto, pero no está asignado, pero pues es como todo. Y voy a contar, por ejemplo, la anécdota aquí de la Ciudad de la Luz. Es que esa realmente es grave. O sea, la Ciudad de la Luz aquí cuando se planificó y se construyó, antes de abrir, se abrió por las protestas vecinales. Pero aquí se llegó. Es que vosotros estuvisteis ahí dentro más. No, pero digo, pero digo profesores. Digo, de comunicación audiovisual en el centro de estudios. Sí que es con lo demás administrativo. Que no tenemos nada que sí. Pero bueno, vimos bibliotecas fantasmas, lo voy a dejar ahí. Vimos cosas. Bueno, espera, creo que lo que ves en llamas, vimos. Lo que quería decir es que eso se abrió por las protestas vecinales, porque allí los jefes de prensa, los que mandaban, de cachondeo, esto no se va a abrir nunca. En realidad, se cascaron allí el estudio más grande de Europa para pegar un pelotazo urbanístico que les salió mal. Y chaval, o sea, ese es, o sea, pero dices, hombre, yo qué sé, da el pelotazo urbanístico, pero no te casques aquí para no abrirlo un estudio, pues eso, otra vez por un Ferrari para tu señora abuela, que es la que va a votarles, lo ve por la tele, ay, qué guay, que hacen cosas. Bueno, era un tema, es que como habéis hablado un poco del problema de si gratis o... Lo oís perfectamente. Es una voz. Como habéis hablado de gratis, o sea, si se valora más un sitio, un acto o una actividad que se pague o una actividad gratis, ¿vale? Seguramente tanto el razonamiento que ha dado ella como el que habéis dado vosotros tenéis razón. Ahora, hay un problema dentro de Alicante, yo lo digo como espectadora, ¿vale? Y es que Alicante tiene unos precios, siendo real lo que vosotros decís, al mismo tiempo Alicante tiene unos precios desorbitados para espectáculos que si te vas a Elche, concretamente, el mismo espectáculo, o sea, una obra de teatro, por ejemplo, aquí en Alicante te cuesta 2 veces el doble de lo que te cuesta en Alicante. ¿En el teatro principal? En el teatro principal. Bueno, entonces que hay que ver cómo está gestionado el teatro principal. Hombre, ya. Y también cuando decís que no hay respuesta por parte de los espectadores y tal, pues si nos vamos a Arniches está siempre lleno. Están haciendo una gestión teatral buenísima, más
más o menos acertada en algún momento, pero en general muy, muy acertada, y tienes falta de entradas. O sea que... Yo es que lo de flagelarme tampoco me apetece, porque es verdad Y que luego ciudades muy también, pedestres y muy mal han surgido cuando se les ha inyectado dinero, y es verdad que aquí el sector está muy dividido porque es la política de sálvese quien pueda. O sea, cógelo rápido, corriendo, hazlo, porque no se sabe si te van a seguir, si vas a tener continuidad. O sea, aquí no hay continuidad de proyectos y no hay unidad entre los sectores, porque es verdad. Y luego hay una cosa que ha dicho, es que no me acuerdo cómo se llama. Ágora. Yolanda. Ágora. Ágora. Qué bonito. Una de las cosas que tú has dicho, por ejemplo, que también es muy significativo en Alicante, es el cómo se programa sin tener en cuenta el resto de la programación. Hoy, por ejemplo, estamos aquí y en el información hay un acto a la misma hora sobre la ciudad de Alicante. Entonces, realmente no hay días en la semana como para que podamos... Nos contraprograman. Claro, y ella hablaba de de utilizar lo que es la tecnología, y claro, para alguna plataforma. Poder poder elegir si vas a un sitio u a otro, pero que no te vas obligada a dejar una cosa interesante por otra cosa. Sí, cierto es. Simplemente, en resumen, bueno, me llamo Iván, también pertenezco a la plataforma de profesionales del Teatro de Alicante y estoy en la subdirección de Artes Escénicas del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Y ¿cuándo nos vamos a organizar? Esa es mi única pregunta. No tengo más preguntas. O sea, el diagnóstico, puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo. La cuestión es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y qué es lo que vamos a hacer no se puede hacer solo desde los artistas. Hay que contar con los gestores. Son parte fundamental dentro de la estructura cultural que tendría que tener una ciudad como Alicante. No solamente los gestores, las administraciones públicas. Creo que hay que unir a muchísima más gente que no está aquí. No, esto es una serie de debates que estamos haciendo cada mes y medio. Evidentemente la mesa ya has visto que es amplia. Y siempre hemos dicho, el público es tan importante como los ponentes. Vamos invitando a gente, pues, como podemos. Están invitados todos. Todos. A los que tenemos muchos accesos, estamos todos invitados. Sabemos que nos siguen por streaming. Lo sé, pero el debate muchas veces aquí lo que genera es esterilidad muchas veces y sobre todo decepción y frustración. Y nos vamos a casa diciendo, madre mía, esto es una mierda, no se va a poder hacer nada. Porque creo que todos compartimos el diagnóstico y creo que trabajar sobre el diagnóstico ya está hecho. Quiero decirte, esto está fatal. Y quien haya vivido en esta ciudad, aunque no sea artista, lo sabe. Quien haya vivido un tiempo, a nivel cultural, el panorama de esta ciudad es muy malo. ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo? ¿Cómo se va a hacer? Y es imposible hacerlo si no nos unimos. Porque la cultura es algo transversal en todos los aspectos. Y es muy difícil encontrar esos puntos. Y sí que es cierto que esta ciudad lo que tiene es que tiene una individualización muy grande. Y cuando Daniel Simón intentó hacer un plan de cultura, todo el mundo fue allá a decir, ¿y qué hay de lo mío? ¿Y lo mío? Pero es que lo mío, y no se entiende la cultura como algo propio de la ciudad, sino como algo propio de los artistas, de cada uno de los artistas. Y creo que eso también tenemos que hacernoslo mirar y pensar sobre todo en ese plan cultural, en esa vertebración, en ese plan de ciudad, en esa comunidad. Al final necesitamos una comunidad cultural. ¿Y cómo creamos una comunidad cultural? Nada más, muchísimas gracias. Sí, señor. Bueno, sabéis que el miércoles que viene continuamos con el debate y os pedimos que nos deis soluciones. Hombre, tú lo quieres mucho. Bueno, la semana que viene efectivamente seguimos con el debate y queremos que el público plantee algunas de las preguntas que no se han dicho aquí y que sin embargo están en la cabeza de todos, ¿no? Evidentemente, el realizar estos debates tiene como proyecto precisamente la unión. O sea, la unión entre gentes de diferentes disciplinas para que se conozcan entre ellos, para que de alguna manera puedan, contemplar de qué forma nos podemos unir. Y evidentemente sin la unión no se puede hacer nada, está claro. Yo lo que pasa es que sí que quería comentar el tema del MARC. El MARC es un proyecto exitoso al 100%, ¿no? O sea, quiero decir, es un modelo
que se estableció y que sigue siendo exitoso, fue en el 2004 el mejor museo de Europa, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se copia. O sea, decir, coño, si esto funciona, si funciona porque además hay una buena gestión, hay dinero para poder establecerlo, ¿por qué no se copia? Porque evidentemente no se está realizando en los otros centros culturales de los que se ha hablado aquí muy poquito, ¿no? Pero bueno. Y otra de las preguntas, que ya un poco ya para mí sería la definitiva, es decir, desde vuestra experiencia, ¿cómo se puede acceder al político de turno y convencerle o casi obligarle a que reconsidere su política cultural? Yo estaba pensando en mentirles y decirles que vengo de las hogueras, de algo de las hogueras. Y nos abren todas las puertas. Pero perdona, el mundo de las hogueras le tienen miedo porque están organizados. Es que esa era la broma, Fuera de cachondeo. Sí, Muy no, bien no. organizados. Totalmente. Porque son una fuerza cultural. No, son un lobby, no una fuerza, un lobby cultural. Y lo digo de verdad, y no lo digo a malas. Perdona, y voy a romper una lanza por las hogueras. En esta ciudad, durante décadas, el Ayuntamiento de Alicante no ha publicado un solo estudio sobre la ciudad de Alicante. Cosas muy paralelas, pero ni un solo estudio. Todos los años en hogueras hay 7 u 8 librets que nos recuerdan nuestra historia, nuestra cultura, nuestro pasado. Eso es cierto. Todos los putos años. Eso es cierto. Joder. Totalmente. Entonces, si lo hacen los de hogueras, que además de ponerse ciegos y desfilar mucho, son capaces de hacer eso, yo no veo por qué la ciudad, el ayuntamiento puede hacerlo. Ellos ocuparon ese espacio. Los librets son un instrumento Hoy en día sí. que si quieres conocer la historia de esta ciudad en los últimos 50 años, tienes que irte al archivo municipal ahí con Santi y compañía y decir, pásame los librets, o a la Casa de la Festa. Entonces, es bastante demencial, pero tiene una explicación sencilla, están organizados y defienden lo suyo. Claro. Es que no son cultura, son la concejalía de fiestas, o sea que no están dentro de cultura. Bueno, pues hacen más cultura, pero aquí ya veo que le tienes manía al concejal. No estás solo, no estás solo, no te preocupes. Pero bueno, te quiero decir que estamos hablando de una ciudad así, estamos hablando de una ciudad donde pasan estas cosas insólitas, ¿no? Pero la clave es organizados y presionando. O viendo muchas películas americanas a ver cómo conseguimos dejar un chiste muy malo por mi parte. Bueno, sí, que nos tiran. Bueno, oye, gracias por aguantar. Sí. Hasta el final. Pues muchas gracias, os esperamos el miércoles pues para seguir con la unión. Allá las propuestas.